Hola, estamos avisando a tus seguidores que se están conectando. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Humanos locos, humanas locas. Hola, ¿cómo están todos conectándose ya a este live? Estamos esperando a Alvarito Astroenergía. Voy a poner un poquito de música. Así que ahí estamos conectando con la música. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están todas? Bienvenidos, bienvenidas a este live, a este nuevo live del día lunes de Sincronía Astral. Ahí estamos esperando a Alvarito, a mi compadre, para que se conecte. Hoy día vamos a hablar de algo re entretenido, ¿eh? Vamos a hablar de los 12 nodos. Pero no les quiero contar mucho porque quiero partir haciéndole una pregunta a Alvarito. Y ahí como que se arme un poquito esta historia, como que se arme un poquito este cuento. Así que apenas llegue, Alvarito, sí, hace frío acá en Ritoque estamos con lluvia. Y ha estado rico porque ha llovido harto estos días. Y yo vivo en la quinta región de Chile, para los que no son de acá. Y se supone que el año pasado hubo una sequía tremenda. Y este año ha sido totalmente distinto porque ha llovido harto, mucho, mucho. Así que estamos contentos con el agüita que está cayendo. Vamos a esperar ahí a que se conecte Alvarito. Álvaro al cuadrado, sí, bo. Bienvenidas, bienvenidos todos los que se están uniendo. ¿Cómo están? ¿Cómo pasaron? A ver si les voy leyendo por ahí mientras se conecta Alvarito. ¿Cómo pasaron este solsticio? Porque lo entretenido del solsticio de invierno o solsticio de verano, dependiendo del hemisferio y la fecha, obvio, ahora en junio o en diciembre. Yo no soy astrólogo, pero sí les puedo ayudar un poquito a contarles qué significa un poco el solsticio. Pero voy a tratar de ser lo más lúdico posible para ayudarles un poco a comprender lo que significa energéticamente, porque siempre hablamos de dimensiones, energías, astros, qué pasa, qué sale, qué no, qué entra. Pero miren, simplifiquémoslo. El solsticio de invierno o verano en esta fecha de julio, para acá el hemisferio sur, ¿cómo se llama? El hemisferio sur es el día más corto o la noche más larga. Y en el hemisferio norte es al revés. Es el día más largo o la noche más corta. Pero es justo en este preciso instante aquí en el planeta Tierra, en estas dos fechas, tanto en junio como en diciembre, en donde hay un equilibrio perfecto. El día más largo versus la noche más larga, dependiendo del hemisferio en donde nos encontremos. Por lo tanto, es un equilibrio perfecto, es un neutro, es un momento de quietud, es un momento de tranquilidad. Por eso no hay, es como justo el espacio que se origina entre la inhalación y la exhalación también es un momento de quietud. Entonces es importantísimo, porque cuando todos estos polos o estas polarizaciones energéticamente a través de nuestro clima, a través de nuestra luz, a través de nuestro ciclo solar, a través de nuestro movimiento de traslación, de nuestro movimiento de rotación, está en un punto cero en cada solsticio. Y eso es importante porque ese es el minuto en donde no estamos oscilando en el péndulo y podemos ir hacia adentro y abrirnos. Por eso es como incomoda un poco la agitación. Y yo les puedo explicar por qué incomoda, porque en verdad a todos nos incomoda mucho la quietud. Se han dado cuenta que la tranquilidad es como un poco como incómoda en general, estar tranquilo, es como que uno ya me voy a quedar tranquilo, voy a inhalar, voy a exhalar, no voy a hacer nada, y como que la mente humana empieza a trabajar y empieza a darle con el sentido de que sí, tenemos que hacer, tenemos que funcionar, tenemos que crecer, tenemos que hacer, nos cuesta estar tranquilos. Entonces por eso incomodan estas dos fechas, porque la tranquilidad, el neutro que nos ofrece el solsticio, no importa la fecha, si es junio o diciembre, es la que nos perturba, porque estamos acostumbrados a mantener nuestra mente ocupada. Y el mantener nuestra mente ocupada, más bien preocupada, no ocupada. El mantener nuestra mente preocupada nos hace olvidarnos de nosotros, nos hace olvidarnos de ir hacia adentro, nos hace olvidarnos de conectar con nosotros mismos. Así que es súper importante aprovechar el solsticio, sobre todo, las dos fechas en junio. Creo que podríamos contar unos 2 o 3 días antes, que sería desde el jueves de la semana pasada hasta más o menos el martes o miércoles de esta semana, en donde hay un equilibrio perfecto, en donde hay una quietud, hay un equilibrio. Piensen, el día más largo arriba, la noche más larga acá abajo, o el día más corto acá
y el día más largo arriba, siempre está en equilibrio. En cada solsticio hay un momento de quietud en donde el péndulo deja de oscilar. Y cuando el péndulo deja de oscilar, podemos ir hacia adentro y empezar a dejar salir lo que realmente somos. No estamos divagando entre lo correcto, lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo. Pero como a la mente le cuesta estar tranquila, porque siempre está acostumbrada a estar distraída entre lo que ocurrió y lo que va a ocurrir, lo correcto y lo incorrecto, lo que pasó y lo que va a pasar, nos perdemos. Así que aprovechemos estos pequeños días en donde todavía estamos en quietud, en donde todavía estamos en tranquilidad, y dejar salir eso que tenemos sin miedo. Métanse adentro, dejen salir eso principalmente que tenemos nosotros acá adentro, esa verdad interna. Déjenla salir, no tengan miedo. Este es el momento perfecto para poder dejar salir la verdad. Para cuando no tienen ganas de hacer nada, no hagan nada. No tienen ganas de salir, bueno, aprovechando que también esto se junta a un año en donde hay una pausa, en donde hay un montón de cosas que nos veíamos obligados a tener que hacer y pareciera ser que para la mayoría hoy día no es necesario hacerla. Entonces aprovechemos toda esta mezcla de cosas que se están haciendo y dejemos salir esa verdad, aprovechemos estos días. ¿Qué es lo peor que podría pasar si decidieras ser tú? Pregúntatelo, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Que alguien se enoje contigo? ¿Que alguien no te dé su aprobación? ¿Que no te valide? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Las mamás se están preguntando, es que a mí no me gustaría un día no dedicarme a mis hijos y dedicarme a mí, dicen las mamás por ahí, ¿o no? O los padres. Pero denle la oportunidad al ser interno de tener la libertad de elegir. No, esto no se trata de hacer o no hacer algo, sino de tener la libertad de poder hacerlo porque te nace, de hacerlo porque viene desde adentro. Así que aprovechemos este momento de pausa. Cuéntenme ustedes, yo quiero leer ahí a ver qué me ponen mientras llega Alvarito, cómo les ha parecido o cómo se han sentido ustedes en este solsticio, cómo han estado pasando en este momento de neutralidad, en este momento de equilibrio, que se da 2 veces al año principalmente. Lo peor de ellos, dice una persona ahí, es para los niños, es tener que conocer a mi verdadero yo. De más. Oye, cuéntenme, ¿cómo ha estado cuática la energía? Dice Isa por ahí. Lindo el regalo de tu hija. Ah, sí. Bueno, para los que no vieron ahí, yo subí en mis historias, pueden ver el regalito que me hizo mi hija, para no contarles, porque es maravilloso, son unas palabras muy hermosas. Una expresión hermosa de amor incondicional que me ofreció mi hija de 9 años. Así que ahí se los dejo en mis historias, pueden ir viendo ese regalito, está muy re lindo. Tranqui, amorosamente, floja, me dicen por ahí, sin energía. Cada uno va manifestando cómo se va expresando esa neutralidad que llevamos dentro. Perdimos un Álvaro. No se ha conectado todavía Nati. Todavía no se ha conectado Alvarito, no sé qué le pasa, le hablé por WhatsApp, pero no sé qué le pasa todavía a Alvarito. Vamos a esperarle un ratito, pero bueno, si demora en conectar, vamos a partir nosotros hablando de algo por ahí. Y igual vamos a llegar a lo profundo de las conversaciones de sincronía astral del día lunes. Y después podemos extenderlo, si nos podemos volver a conectar. Dice, en la noche me despierto varias veces. ¿Sabes qué? Es cierto. Yo me quedo con esa, dice Maca, dice que en la noche me despierto varias veces. Para las personas que se vienen integrando, estamos hablando mientras llega Alvarito de los efectos que tiene en nosotros el solsticio. El solsticio, para mí, no como astrólogo, para mí el solsticio es justo el momento en donde se produce 2 veces al año un equilibrio perfecto entre todas las energías del planeta, por lo menos. Por eso tenemos un día más largo arriba y un día más corto abajo, o viceversa, la noche más larga abajo y la noche más corta arriba. Hay un equilibrio perfecto, el péndulo está neutro. Entonces me gustó lo que puso Maca, dice, en la noche me despierto varias veces. Resulta que cuando hay equilibrio y esa energía es como que nada nos está tirando, nos está jalando ni nos está presionando. Hay neutro. En los solsticios hay un neutro. Es como, no hay presión ni tampoco hay liviandad. Es como, hay quietud. La quietud es algo que le teme la mente profundamente. Y cuando hay quietud, en esos momentos, el subconsciente no tiene posibilidad alguna de controlar como controla normalmente, el consciente no tiene posibilidad alguna de controlar como controla normalmente al subconsciente. Entonces, en las noches que el subconsciente estaba acostumbrado a divagar, a ser feliz y a hacer de las suyas porque el consciente duerme, ahora es al revés.
El consciente quiere estar activo, quiere estar despierto, porque está perdiendo fuerza, porque está perdiendo protagonismo, y el subconsciente empieza a salir. Para mí, el subconsciente tiene que ver con la verdad que llevamos dentro. El subconsciente es nuestra verdad, es nuestra esencia, es lo que somos, es lo que llevamos aquí dentro, que normalmente lo empezamos a reprimir, lo empezamos a ocultar, porque aquí en nuestra cabecita tenemos ideas de que algunas cosas son malas y otras cosas son buenas. Entonces, cuando sale nuestra verdad, la mente juzga y dice, no, eso está muy mal, y lo vuelve a meter hacia adentro. Bueno, eso ahora está con chip libre, el subconsciente está ahí, a flor de piel, por eso uno se siente en los solsticios extraño, porque es más uno. Pero la mente juzga. Y eso hace que nos despertemos varias veces en la noche, porque el consciente no puede ejercer la presión que ejercía antes, y nuestra verdad empieza a salir, y despertamos, y a veces, y hay mucho sueño también. A ver, ahí está, Alvarito. Vamos a conectar con Alvarito. Y nos conectamos, ahí ya están todos. Apareció Alvarito. Sí, llegó Alvarito, ahí está conectando. ¡Compita! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, compita? Bien. Lo estaban extrañando, ¿ah? Lo estaban extrañando. Yo dije, ¿dónde está Alvarito? Lo había escrito y como tengo en silencio, yo me quedé haciendo mis notas y de repente veo que Alvarito ya estaba en línea. Fue como, ¡oh! No, pero todo bien, ahí me estaba hablando con... ¿Cómo estáis tú primero? ¿Cómo estáis tú? Bien, compadre, bonito día, largo y bello día. Así que estamos súper bien. Hoy día fue como un día para mí como bien relajado. En pocas palabras, como que me lo tomé. Buena, pero son muy ricos esos días tomados. Sí, bueno, estaba como medio neutro, así que como que... Y se me dio sincronía, pues, compadre. Entonces yo me levanté y tenía gente que atender en la tarde y todo. Y como que se dio que todo, es que tenían algo que hacer, es que no podían y todo. Y dije, se me está despejando el día, se me está despejando. Oye, y no reagendé a nadie. Así que me lo dediqué para mí. Bueno. Y pasa sobre todo cuando uno quiere tomarse ese día y como que todo se empieza a dar mágicamente para que ya canceló esta persona, canceló este otro, el día es mío. Es notable. Sí, y eso es porque uno empieza a asumir la verdad, porque yo me desperté con esa sensación de tomarme el día y dije, ya, me lo voy a tomar y voy a empezar a avisar a uno por uno, y cuando voy en el proceso de avisar, ellos empiezan, oye, no puedo, es que no sé qué y todo, y como que empieza a sincronizarse todo. Es maravilloso. Así que, muy bueno. Sí, así que bien, he estado como bien piola, bien tranquilo hoy día. De hecho, he estado como, mira, compita. Termito, muy bien. Tazoncito. Sí, el otro día quedé corto, pues, bueno. Entonces, sí, pues. Sí. Salud, compadre. Salud, compita, salud, compita. Saludcita. Un gusto siempre estar aquí conversando. Siempre. ¿En qué estaba chachareando? Antes que llegara y estaba hablando de que, bueno, que estábamos en el solsticio. Y yo le contaba a las personas, yo no soy astrólogo, pero no por ser astrólogo no entiendo lo del solsticio, estamos todos todo el rollo. Pero yo le estaba tratando de traspasar mi percepción con respecto al equilibrio que se produce en 2 veces al año en el planeta. O sea, geométricamente hablando, que tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar hoy día, que yo quiero partir preguntándote algo a ti, y así quiero partir hoy día con los 12 nodos. Pero ya. Entonces yo le estaba hablando a las personas que geométricamente hablando, literalmente la posición en la que está en la Tierra, con referente al Sol, la inclinación, hace que un día, o por un periodo de tiempo determinado, tengamos arriba el día más largo y abajo la noche más larga. Pero en forma perfecta, sincrónicamente perfecta, y geométricamente perfecta. Si nosotros llevamos esto a cómo funcionan las energías, por ponerlo de alguna manera, se supone que el péndulo en ese instante está en neutro. No está oscilando, está en equilibrio. Tenía una noche larga arriba, un día corto abajo, o tenía una noche larga abajo y un día largo arriba. Perfecto, no hay oscilación. Y ese equilibrio que sucede 2 veces al año te da la posibilidad de que ninguna energía te esté oscilando, dando vuelta externamente. Por lo tanto hay quietud planetaria, quietud frente a los astros, quietud geométrica, quietud energética, gravedad y electromagnetismo en un punto cero. Exacto. Por lo tanto, tenemos toda la posibilidad de mirarnos, y por eso se siente un poco alteradito, porque empieza a salir lo que llevamos dentro. Y obviamente yo le contaba a las personas, porque ahí me estaban diciendo cómo se sentían y todos sus síntomas y todo lo que habían pasado.
yo le decía que, claro, la quietud es súper incómoda para la cabeza, po, weón. La mente está acostumbrada a estar preocupada constantemente, todo el día pensando en qué hacer. ¿Quién no le ha pasado que uno dice, ya me voy a relajar y se echa en un sillón? No estoy hablando de meditar, simplemente echarte, estar en un sillón tranquilo, Claro. y de repente tu cabeza empieza, puta, podría pintar la puerta, puta, no, weón, oye, se me ocurrió una idea, y uno, weón, y no hay quietud, porque la quietud es quietud, compadre, Claro. quietud es ¿Cómo voy a nada. desaprovechar el día? El Claro. momento, oh, chucha, se Ah, me cayó el... ¿Cachai, no? Sí, pues exacto. entonces yo les decía, y eso es lo que está sucediendo, según mi percepción, con respecto a los solsticios. Hay tanto equilibrio planetario, cosmológicamente geométrico, que te da la posibilidad de llegar a esa quietud, pero la mente se vuelve loca porque no lo soporta, pues, weón. Entonces ahí la gente que no puede dormir Exacto. bien, que puta, que empieza a salir ese yo que tienes dentro que es verdadero y tú tratas de meterlo adentro, pero el yo está chipe libre porque dice, compadre, que no hay nadie que me esté prohibiendo salir. Bueno, y eso Claro. estábamos hablando, compadre, en eso Bueno, estábamos. de hecho, compadrito, justamente la palabra deriva de solquicio, ¿cierto? Sol, el quicio. ¿Ustedes sabía que esta famosa, ha escuchado el término cuando uno dice, oye, me sacó de quicio? Ah, sí, ¿Cierto? Me bueno, sí, sacó de quicio, entonces el quicio tiene que ver con esas puertas que uno ve vidriadas, donde no tienen una bisagra, sino tiene un eje, abajito típica puerta de banco, ¿cierto? Ese es el quicio, en arquitectura eso se llama quicio, entonces esto significa que está ahí en quietud, sol quieto, solsticio, sol quieto significa. Y lo interesante entonces justamente lo que tú dices, solsticio viene del sol buena. quieto, y por lo tanto... Incluso todo lo que tiene que ver con solsticio era un momento súper analizado en las civilizaciones de la antigüedad, porque incluso piensa que cuando ocurre el solsticio de invierno, ahora en el otro lado, en el hemisferio norte, siempre fue analizado en las grandes civilizaciones como el momento donde el sol iba descendiendo desde la óptica terrestre hasta quedar detenido en el solsticio, solquicio, y esto sucedía el 21 de diciembre aproximadamente. Ustedes saben que nuestro calendario está Correcto. más o menos oficial, que arregla algunos días. 21 de diciembre, y por lo tanto se detenía este sol literalmente muerto el 22, 23 y 24 de diciembre. Y adivina cuándo resucitaba. Ah, el 25 me imagino, vos compita. El 25 de diciembre resucita después del tercer día. Ya temas que tienen que ver con los solsticios justamente. Entonces, como bien dices tú, claro, uno no está acostumbrado a esa quietud y justamente lo que sucede acá es que empieza a pasar, el que más encima esta oscilación pasa justo en el hemisferio sur, el momento donde empezamos a elevar la vibración energética, ya que la luz empieza a ganarle ahora territorio a la noche. Y ahí viene ese Correcto. momento súper agradable donde en el fondo se celebra la noche más larga, que es el día de mayor oscuridad, y nosotros hacemos una plegaria con la luz. Y coincidió otra sincronía con que justamente sucede con un eclipse, un eclipse bajo la constelación de Cáncer que tiene que ver con el yo, con el sentir, con tus raíces, con tu familia. O sea, es quietud al máximo lo que estaba pidiendo este solsticio de invierno con el eclipse que cayó en la constelación de Cáncer, que invita a nuestras raíces, a nuestra familia, a volcarse al origen. ¿Qué le parece, mi querido Al amigo? origen. Puta, perfecto, ¿no? Yo siempre he visto los solsticios, a mí me gusta mucho la geometría y, bueno, estamos claros que la geometría natural es perfecta, o sea, perfecta en todos sus ámbitos. De hecho, todo lo que Ah, estudiamos en matemática y geometría en los libros desciende de un montón de investigadores matemáticos antiguos, como Pitágoras, bueno, ¿no es cierto? Por ejemplo, que Eureka. sacaron sus teoremas basados en la naturaleza. Por lo tanto, me parece súper lógico que hayan momentos en el año en donde el equilibrio en todos sus ejes y en todos sus ángulos sea perfecto para que ocurra lo que está sucediendo como ahora en los Claro. solsticios. Y eso, lo que pasa es que siento que nosotros, como seres humanos, no tomamos el peso, siempre hacemos una separación entre lo que es lo natural y nosotros, creyendo que lo natural es medio esotérico, misterioso, inalcanzable, ¿no? Pero es Claro. natural, es biología, y mézclalo con ciencia, con física, con un montón de cosas. Y esto sucede, entonces estás en un punto en donde obviamente tu biología se ve afectada en un momento de mayor oscuridad y se ve afectada en un momento de mayor luminosidad. Entonces, nombré algo así muy superficial, porque esto es mucho más profundo que una noche más larga y un día más largo, ¿cachai? Es un Claro. momento de equilibrio, hay dos fuerzas que están constantemente interactuando en el universo, que son la electromagnética y la gravitacional.
Una, una emerge, la otra retorna. La gravedad, todo el mundo sabe, va hacia adentro, es la que sostiene, la que lleva hacia abajo, y el electromagnetismo es la que emana, es la radiación. Así es como funciona la creación. Emano realidad, retroalimento y vuelvo a emanar. Así voy. Y este momento del solsticio para mí es súper potente. Yo no publiqué muchas cosas con eso, solamente hice un post en como decir, aprovecha la quietud, porque creo que es el momento de aprovechar ese lugar en donde no hay que pensar y solo simplemente ser, simplemente dejar salir, simplemente quedarse. La quietud no necesita nada, es súper compleja llegar a ella a través de la mente. Por eso la quietud es cuando uno tiene como una especie de vacío mental y no está pensando, en verdad no tiene expectativas, en verdad no hay sueño. Miren todo lo que les voy a decir, o sea, no tengo sueño, no tengo ansiedad, no tengo ideas, no hay creación, es justo el intervalo que existe cuando tú inhalas y exhalas. Viejo, cuando uno inhala y exhala hay un lapsus en donde no estás respirando y ahí nada está sucediendo. Esas son todas las posibilidades, amigo. Ese intertanto es un campo infinito de posibilidades. Ya cuando emané, estoy manifestando. Y ya cuando voy retroalimentando, voy aprendiendo. Es cuando voy inhalando, estoy como incorporando lo observado. Pero cuando estoy en el medio, nada está sucediendo. Todo es posible. Por eso se llama un campo infinito de posibilidades. Entonces es lindo aprovechar este momento que, según yo, parte unos 2-3 días antes de la fecha geométrica y 2-3 días después todavía sigue. Entonces es bueno aprovechar estos días. Es bueno irse hacia adentro, es bueno sincerarse, como siempre, ¿no? Casi siempre llego a la misma conclusión. Claro. Y deje que se aquiete todo, que tanto. No se va a acabar el mundo por un par de días que no quiera hacer algo, güey. Por eso yo les decía, y te compartí a ti, que hoy día amanecí con ganas de no hacer nada, en verdad. De hecho, lo único que he esperado todo el día ha sido, o no esperado, pero lo único que tenía programado, agendado, era el live. Eso. Sí, yo estaba estudiando, amiguito, también. Uno tiene que ir repasando, estudiando ahí. Me empecé a dar vueltas con los sólidos platónicos. Mi cabeza empezó a reventar, hablando un poquito de Platón, que tiene que ver con ser otro avatar iniciado. Y ahí mi cabeza como que me llevó a distintas partes, así que ahí vamos a ir hablando de ese tema. Yo quería partir hoy día. Yo le puse un título, pero te vas a dar cuenta que se va a ir dando solo. Se llaman los 12 nodos. El 12 ha sido un número importante en el universo y me gustaría que conversáramos la importancia de lo que significa el 12 en todos sus aspectos. Y a mí me gustaría preguntarte a ti, literalmente, con toda tu amplitud consciente, no vamos a etiquetarte como astrólogo, simplemente cuéntame tú, con todo lo que tú conoces, estudiado, visto, recordado, compadre. Recordado. Muy bueno. ¿Qué significa para ti el 12? ¿O cómo lo ves tú? Siendo que enseñas mucho, partiendo por el hecho de que enseñáis las 12 casas o las 12 constelaciones que generan el zodiaco. Entonces, cuéntame, de verdad te lo digo de todo corazón, me gustaría tu percepción acerca del 12, compadre. Bueno, justamente el 12 y el 13, el 12 y el 13, siempre están constantemente en armonía, 12 y 13. Lo empezamos a ver en muchas de las escrituras que uno conoce, desde, por ejemplo, de la astrología. Vemos que uno empieza a relacionar, por ejemplo, el 12 con el recorrido hipotético del Sol en 12 paradas, ya que todo esto parte por las 4 estaciones y las 4 estaciones están subdivididas en tercios, entonces el 12 se mueve alrededor de nosotros, es decir, el Sol pasa por 12 constelaciones zodiacales. Luego uno empieza a relacionar que también en la astrología entonces esas 12 constelaciones que son arquetípicas ya, porque uno empieza a hablar de repente que la NASA dice que en realidad hay 13, porque le gusta a la NASA un poco que nosotros nos desviemos de la atención en términos de que no son 13, porque la pasada del Sol a través de Ofiuco, por ejemplo, entre Escorpio y Sagitario, son en términos literales, estamos hablando de elementos conceptuales y por lo tanto siempre se pasa conceptualmente por 12 momentos, ¿ya? Estos 12 momentos, por ejemplo, uno ¿dónde lo empieza a ver? Bueno, las 12 casas astrológicas, como decía Alvarito también. Tenemos también, ¿cuándo lo escuchó uno? Bueno, los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel. Uno empieza a escuchar, ya, pero ¿cómo tanta casualidad? Sí, justamente, pero en mancomunión con un uno. Y ese uno es lo que forma en conjunto el 13. Y ese 13, en el caso de los 12 apóstoles, es Jesús, por ejemplo. En el caso de las constelaciones, es justamente el yo,
porque yo estoy en el centro de la Tierra observando estas 12 paradas. Entonces siempre el 12 en relación al 1, que forma un 13. Y en el fondo empezamos a ver secuencias muy interesantes, 12 meses del año, me dice alguien. El 12 se va repitiendo constantemente. Incluso si me voy más en la profunda, incluso tiene un antecesor que es el 11. El 11-11, podemos hablar del 11-11, que eran las típicas columnas de la entrada de los portales, los templos de Egipto, por ejemplo, que te marcaban dos pilastras, era el portal de entrada a lugares sagrados, el 11-11. Por eso en realidad eran 4 columnas. Entonces uno empieza a decir, ay, será tanta casualidad, como nos dice Alvarito, en términos de que el 12 es porque sí o no. Esa es mi percepción del 12, que siempre nos ronda y siempre en mancomunión con un 13, y ese 13 para mí siempre es el espectador, él soy yo. ¿Qué te parece a ti, querido? Y oye, y la significancia que tiene para ti como Álvaro, como individuo, ¿es importante el 12 para ti? O sea, absolutamente, porque el 12 forma finalmente el todo. Forma para mí ese punto completo, que es el todo, porque en una constelación, cuando hablamos de astrología, se cierra un ciclo, y un ciclo es una forma perfecta. De hecho, por ejemplo, el símbolo del sol astrológico es un punto, que soy el yo, encerrado en una circunferencia, que es el espíritu, que es infinito, es el todo, ¿cachai? Entonces es muy lindo reflexionarlo. No, es que esta cuestión es notable. Bueno, el 12, yo el sábado hicimos... No lo habíamos hablado a todo esto, no lo habíamos conversado esto, estamos recién. Nunca, no, compadre, nunca. Esto es el conejo dentro del sombrero. De hecho, el tema lo puse hoy día y estaba muy en relación porque le di harta vuelta, bueno, el domingo ahí entre almuerzo familiar y todo, pero como que le di una bajada porque el fin de semana, el sábado, hice un webinar, que agradecido a todos los que conectaron y estuvieron en el webinar, que estuvo increíble, y conectaron muchas personas y hablamos, me fui en la bola. De verdad, sin censura, a las 10:30 de la mañana, compadre, pero en la bola yo no tenía nada que perder, entregué todo. Presentación, weón, puta, vomité todo, 3 horas, compadre, ahí dándole todo. Buenísimo. Y dentro de ese proceso lo que hablamos es que le fui mostrando a las personas lo del 12. Porque hablamos, como este es un horario sin censura y es para adultos, le vamos a seguir hablando, yo le estaba mostrando cómo en la antigüedad este sistema solar contaba con 12 planetas y el Sol. Producto de guerras cósmicas en ese antiguos momentos de la Tierra, quedamos cojos. ¿Ya? Y por eso tenemos 9 planetas, uno que anda divagando por ahí, medio desorbitado, ¿no? Pero partí con eso y concluí en algo que es maravilloso, que es en los vectores en equilibrio, porque empezamos a ver cómo funcionaba la geometría universal, que ahí podemos un poquito ahondar, y sabéis que a mí me hace mucho sentido que la geometría universal está muy ligada también con la astrología. Siempre ustedes ven todo muy sincrónicamente geométrico, ¿cachai? Sí. Como cada ángulo, cada posición. Es que el universo es perfecto, entonces no me es extraño que estemos analizando geometría y matemática en todo, ¿cachai? Porque eso genera la perfección, aparte de lo que hablamos el otro día de la perfección, dependiendo de 2 menos, o sea, 4 menos 2 cuánto era, qué sé yo, pero sí matemáticamente sigue siendo una geometría, un entrelazamiento o una sincronía, como dice este live, perfecta. Entonces, llegamos desde esos 12 planetas que tenía el sistema solar a el vector en equilibrio. El vector en equilibrio es una figura geométrica... ¿Sí? Perdona, justo que te interrumpa, perdón, y justito, ¿sí? Aprovechando que contemporáneamente hay un espacio entre Marte y Júpiter que ahora está adquiriendo mayor relevancia, que es en el cinturón de asteroides, donde tenemos Ceres, Vesta, Juno y Palas adquiriendo mucha mayor relevancia, donde está en un lugar donde aparentemente ese cinturón de asteroides debería haber existido algo. Bueno, compita ahí. Compita. Horario adulto, dijo usted, po. Sí, horario adulto, compita. Aquí ya no hay tabú. Ese era un planeta, y en las guerras cósmicas anteriores, yo para lo otro se me olvidó decirte que me gustaría analizar las eras con la astrología. Porque anterior a la era Atlantes, que era el culmine de nuestro antiguo ciclo humano, anterior a la era Atlante, la era lemuriana, hubo otra era, mucho más avanzada, estoy hablando mucho antes de la época de los dinosaurios, de la mutación genética por la radiación que hubo en este planeta, te paso el dato. Y antes, en las guerras cósmicas se destruyeron planetas producto de esto, ¿cachai? Sí. Y al destruirse planetas quedó el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter, y que eso dicen los científicos que es vestigios de la creación de nuestro sistema solar. ¿No es así? No.
Era un planeta. De hecho, todo sistema tiene un núcleo de 12 y a eso es lo que quiero llevar. Porque no quiero hablar de cosas que uno recuerda y que la gente a lo mejor dice, pero ¿cómo? ¿De dónde tiene esta información? Bueno, terminada esa conferencia, me empecé a hablar de toda la geometría elemental del espacio, que no voy a dar la lata ahora, obviamente, por el tiempo, pero llegamos a el punto cero. El punto cero. El punto cero está compuesto geométricamente por 12 vectores en equilibrio que forman un cubo octaedro. ¿Qué significa 12 vectores en equilibrio? Imagínate que aquí hay un punto, compadre, y yo estoy ejerciendo presión con mis dedos. Así. Al ejercer presión con mis dedos, obviamente me voy a ir hacia arriba y me voy a ir hacia abajo. Entonces necesito poner presión con otro vector aquí, o otro vector abajo, o otro vector acá y otro vector acá abajo. Cuando genero 12 vectores que vayan hacia el centro, formando un cubo octaedro, obtengo un punto cero absoluto y totalmente neutro. Y pareciera ser a mi percepción y a mi simple vista que no hay nada, porque todas las fuerzas se cancelan, amigo. Esto es geometría, ¿no? Esto no es divagación, ni recuerdo, ni aura, ni nada. Esto es geometría y ciencia. Cubo octaedro. Ahí está el cubo octaedro. Perfecto. Y esos son los platónicos, obvio, ¿sí? Y dentro del cubo octaedro, puta, yo no tengo la imagen acá, para la otra la voy a tener, pero búsquelo, búsquelo. Vector en equilibrio, cubo octaedro. Vector en equilibrio, búsquelo ahí en Google y le va a salir. 12 vectores que impulsan la energía hacia adentro y como están en tan correcta posición, se cancelan todas las fuerzas, generando el punto cero. Ese punto cero que a simple vista pareciera que para nosotros y la ciencia es un vacío, pero está tan lleno de energía, que es increíble. Ahora, ese punto cero es justo de donde emana la creación o donde emana la realidad, ¿ya? Es cero, por ser cero o neutro, significa que está abierto, como lo dije en alguna razón. ¡Ajá! Los 64 tetraedros. ¡Ay, mamá! No, vamos a tener que hacer un Zoom nosotros, weón, para hablar un poquito de esto. Estaría bien entretenido, weón. Bueno, y este punto cero que se arma es las infinitas posibilidades, donde nace la creación, es donde nace la vida. Y como no me quiero extender tanto y todo el cuento, me dicen, bueno, ¿y esto qué loco, la geometría y todo esto que están hablando? Bueno, yo publiqué hoy día en mi Instagram una foto que muestra la parte de adentro de una de esos como conitos que caen de los eucaliptos, no sé si lo han visto, ¿ya? Donde viene la semilla, es el fruto del eucaliptus. Ahí viene la semilla de donde sale otro eucaliptus. Y si usted lo mira, bueno, no tengo la foto acá, está la publicación ahí en mi Instagram, la puede ver, se va a ir dando cuenta cómo está en el centro, la semilla, lo rodean 6 pétalos y alrededor un hexagrama de 12 puntas apuntando hacia el centro, que nos recuerdan la geometría perfecta de los 12, o los 12 vectores apuntando hacia el centro, a las infinitas posibilidades. Ese mismo, véalo ahí, ahí está, en el centro la semilla, 6 pétalos y alrededor 12, vectores que apuntan hacia el centro, generando la presión exacta para que esté infinitas las posibilidades de vida. Ahí está, ahí la tiene. Y abajito puse el cubo octaedro, ese es el cubo octaedro. Ahí está, en el centro, ahí ve. Ese es el cubo octaedro con 12 vectores apuntando hacia el centro, generando el punto cero. Ahí donde todo nace y donde todo vuelve, compadre. Y es de 12, no puede ser. Si lo han intentado hacer con 11, con 13, ojo, que lo que tú dices es toda la razón. O sea, el 13 es el del centro, la semilla, o yo, o tú, o lo que esté en el centro, como los 12 planetas y el Sol, como los 12 constelaciones y el ser, no sé, todo está ahí. Entonces es perfecto, lo han intentado hacer con 11 y la energía se desequilibra, carga para un lado, para el positivo, para el negativo. Con 13 se pasa, ¿cachai? Ejerces más presión y estás llevando hacia otro lado. El 12 es el punto cero. Y se dan todos lados, viejo, en todos lados es, pues nosotros tenemos el reloj con 12, el calendario lo tratamos de hacer con 12, algunos calendarios ancestrales, ustedes se pierden, dicen que tienen 9 meses, 10 meses, 11 meses, siempre es el 12, porque tienen el día fuera del tiempo, el no sé qué, todo es con 12. Exacto. Y desde ahí es que yo los derivé en la conferencia a decirles que no era tan loco el entender que un sistema perfecto planetario es de un sol con 12 planetas. Ahí está en equilibrio. Por eso es que nuestro sistema solar está un poquito cojito y estamos ahí poniéndole harto empeño para que se reactive. Y bueno,
así para resumir el cuento, yo conté la otra vez en el live anterior, pero lo repito ahora muy cortito. La NASA envió un mensaje al espacio en 1974 Claro. con un tipo de datos como ceros y unos, como un código binario enviado por una antena de radiofrecuencia. Y dice que nunca le contestaron, pero en el año 2001 recibieron unos crop cycles, yo lo conté, y en ese crop cycle recibe las respuestas con el mismo código binario. Y ahí, en el código binario, aparte de decir que eran extraterrestres y que tenían más ADN y todo, muestran que nosotros enviamos en código binario que nuestro sistema solar estaba compuesto del Sol y 9 planetas. Y ellos enviaron una respuesta y dijeron que su sistema solar estaba compuesto del Sol y 12 planetas. Y eso está, también lo pueden buscar, y el crop cycle se hizo, y no tenemos la tecnología nosotros hoy día para poder doblar los campos de trigo de esa manera, así que me imagino que todos sabrán, weón, cómo funcionan los crop cycles, ¿cachai? Hay un montón de información, esos son los crop cycles. Puta, y ahí pueden encontrar una cantidad de geometría. Siempre los crop cycles, uno dice que lindo los mandalas. Es geometría, es ciencia. Si abrimos nuestra conciencia, como lo están haciendo algunos científicos, vamos a poder explorar el mensaje detrás de esa sincronía, porque es todo. Hoy día la NASA incluso está mostrando qué geometría forma Venus rondando la Tierra, qué geometría forma la Tierra, bueno, cuando va alrededor de otro planeta, o la Luna alrededor de nosotros. Toda la geometría que hay entre los planetas entrecruzándose en cada ciclo, y todo es hermosísimos, que uno le dice mandala, pero es una geometría perfecta, que está orientada a lo que tú dijiste. Así que de ahí nació esta idea de ayudar a las personas a conectar con el 12, pues viejo, y dije, qué mejor que hablarlo con Astroenergía, con Alvarito, bueno, que tiene todo este tema de astrología basado en 12 casas, en los 12 nodos. Bueno, y de hecho, pensemos también, esto es lo que tú hacías alusión de la danza de Venus, el baile que hace con la Tierra alrededor del Sol. Un poco que yo lo explicaba, que cada punto del pétalo es el Venus Star Point, que un poco lo explicaba que se produce la conjunción desde la óptica terrestre. Y uno dice, la geometría es impresionante. Bueno, de hecho también la relación 12-13 la encontramos cuando nosotros vemos que, claro, calendario hablamos del número 12, porque significa que el Sol pasa por 12, pero hay 13 lunas. 13 lunas que componen un año, 12, 13, entonces todo el tiempo está esa cifra del 12, el todo, más el 1, el yo, pero siempre es más el 1. Entonces, este tema del vector justamente en equilibrio, lo otro que me sorprendía es que justamente cuando hablamos de este vector en equilibrio se forma con trazos, el único gran vector que tiene trazos únicos, porque muchos otros se forman con la proporción áurea, ¿cierto? En cambio se forma con trazos perfectos. Entonces, o sea, ninguno es más largo que el otro. Ninguno es más largo que el otro, porque otros sólidos, por ejemplo, y geometría sagrada, son construidos justamente con la proporción áurea, que son un trazo, y el otro que es más cortito, que es la proporción áurea. En cambio acá, son solamente del mismo trazo, entonces es, bueno, perfecto, suena gigante decirlo, pero es perfecto. Es que es perfecto. Es perfecto, pues en realidad está en perfecto equilibrio, no se mueve ni un poco ni más allá. Y fíjate, que hablando un poco de planetas ya al tiro horario adulto, yo de repente me ponía a mirar, porque uno, claro, agarra la punta del iceberg y se pone a dar vueltas por aquí y por allá. Entonces cuando, me acuerdo que esta clase del lunes y sábado, el sábado y el lunes tuve clases todo el día, por eso no pude ir a tu charla. Y estábamos hablando sobre todo de los asteroides, que están justamente en el cinturón de asteroides y que tiene que ver con esa reminiscencia de claramente un planeta. Entonces empecé a agarrarme de ahí, no tan solo astrológicamente, sino que me empecé a agarrar ahí para hacer unas averiguaciones chiquititas. Yo siempre invito, en la punta del iceberg, uno agarre ahí y uno empieza inmediatamente a sacar. Es impresionante. Claro, y empieza a pasar que en averiguaciones del planeta Marte hay vestigios de un elemento químico que tiene que ver con remanentes de guerras, de armas, de que hubo trifulca, de que en el fondo algo sucedió que el planeta Marte genera estos vestigios de una especie de armas que se utilizaron en una especie de guerra, bomba, cataclismo. Uno empieza a decir, hasta al lado, Marte, Júpiter, quedan los vestigios, cinturón de asteroides que siguen en órbita, pero es como el despojo de lo que quedó. Claro, y volvemos al equilibrio, y volvemos al 12, claro, falta otro planeta que anda por allá afuera. Entonces, sí, hay muchos rumores de ese planeta, algunos le dicen Nibiru, independiente del nombre, como que tiene una órbita muy perdida, muy extraviada, vuelve cada cierto tiempo. Claro, claro.
O sea, lo de la guerra, lo que tú decís, No te pierdas, ¿cierto? ¿de forma? ¿Te quedaste pegadito? Ahí sí, ¿Me ahí volví. escucháis, no es cierto? Sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Perfecto. Ya, Yo yo te te escucho escucho también, pero te perfecto. quedaste como pegado, pero... Ya, te escucho perfecto, sí, pero no sé si la imagen me quede pegado, pues yo te escucho perfecto, perfecto, no sé si volví ahí, parece que no. ¿No? ¿No he No, vuelto no, todavía? o sea, no sé, quizás para algunos sí, a mí me quedaste pegado, pero yo te escucho y tú me escucháis, ¿no? Sí, Estamos ahí, sí, ¿sí? perfecto, perfecto. Sí, Mercurio Ya, retrógrado, perfecto. dice una amiga, sí, pues, suelen pasar esas cosas en Mercurio retrógrado. Todo bien ahora, dice alguien. Yo estoy clarito, clarito, me veo en casi HD, casi en Ya. HD. Ya, Así que bueno, si queréis, yo te veo pegado, pero no importa, sí, da lo mismo. si queréis, No, vuelvo a entrar, compadrito. ¿Ah? Salgo y entro. ¿Te parece? Ya, Si pues. salgo y entro, salgo y entro al Dale, dale, tiro. dale, Voy y dale. vuelvo. Ahí está, Alvarito va y vuelve. ¿Qué pasa con Mercurio retrógrado? Puta, está el medio tema, weón, sí. Pucha, chiquillos. Bueno, son cosas que pasan o no había pasado en nuestros 6 anteriores live. Cosas que pasan, cosas que pasan. Esto es que nos están censurando, ¿cachai o no? Nos están censurando. Alvarito, nos censuran de la NASA y no podemos conectarnos, compadre. Nos están censurando las conspiraciones, la élite, el ojo que todo lo ve. Sí, Donald Trump, nos está censurando Donald Trump, los Illuminati. Ya, Alvarito, me desconecto, voy a reiniciar, parto de nuevo, todo de cero, todo de cero. El 12, el 12. Vamos a esperar a Alvarito ahí, ya se está conectando, me serví, le sirvió de descanso. Nos censuraron, Alvarito. Donald Trump fue Donald Trump, Donald tiene que Trump, haber sido por Donald lo Trump, demás. Donald No Trump, sí. importa. Oye, y, igual lograste guardarlo lo anterior o se nos fue nomás. No, lo guardé y lo publiqué. Listo, bien, contra todo pronóstico, ahí estaremos Sí. nomás, ¿cierto? No, Sincronía astral. lo guardé, lo publiqué y puse Sincronía Astral 7, no sé si era el número, pero puse 7 parte Sí, uno. de hecho yo con un poquito más de tiempo voy a editarlos todos y los voy a subir toda la plataforma de YouTube para que ahí tengan la película completa. Así que hemos Oh, va a vuelto. estar bueno. Sí, Oye, ya está vuelto. justo estábamos hablando en una parte de las guerras cósmicas y de todo. Guerra Bueno, cósmica. sí, vamos, mientras vuelven conectando las personas ahí que están entrando a conectar. Bueno, sí, en general, si yo dejo un poquito de lado todo la ciencia ficción y nos ponemos a hablar del 12, yo creo que Mm, volver a retomar un poquito ese tema. El 12 no es algo que se te haya ocurrido a ti ni se me haya ocurrido a no, mí, está ahí. ¿Cachai? O sea, tomémosle un poquito el peso de verdad, veamos, tú mostraste en el live anterior la semilla del eucalipto, y no es la única semilla, si usted le pega un corte transversal a otros frutos se va a dar cuenta de que hay una estructura de 12 que llega al vector en equilibrio, que llega a ese punto cero, que el que tú dijiste, un cubo octaedro donde todos los vectores tienen el mismo tamaño y producen una cancelación de todas sus fuerzas, generando un exacto. punto cero. Entonces, no es que lo esté diciendo porque a mí se me ocurrió y porque lo leí en un Claro. libro no sé, de ancestrología o de esoterismo. No, es geometría. Geometría que usted puede ver en cómo se mueven los planetas, en la geometría de cómo florecen las plantas, en la geometría del desarrollo celular cuando se engendra un embrión, compadre. Está en todas partes. Entonces, no me es para mí sorpresa Claro. de que el sistema solar haya tenido que tener, entre comillas, 12 planetas y el Sol, que es el centro, ¿no? Que es el que da vida, el dador de vida, ¿no? Y es donde vuelve todo. Y hoy no los tenemos. Entonces, cuando uno dice, chuta, si toda la geometría natural, biológica, científicamente, tiene un patrón de 12 que llega a un punto cero de nacimiento, ¿por qué nuestro sistema solar no lo tiene? ¿Y por qué hay un cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, loco? ¿Qué pasa? ¿Cachai? ¿Por qué hay un lindo anillo en Saturno, weón, de escombros? Porque es de escombros, ¿cachai? El De compro. gases y de un montón de otras cosas más. Saturno tenía sus lunas, viejo. Mm, ¿Cachai? Entonces hay todo un rollo aquí entre lo que está pasando cosmológicamente y cuando nosotros abrimos nuestra conciencia y no tenemos que esperar que la NASA vaya para allá y compruebe lo que estamos diciendo, usted saque sus propias conclusiones, abra su mm. corazoncito, abra su conciencia, vaya más allá. Porque lo que dice Alvarito, que han descubierto material en Marte con algún residuo
no sé, de vestigio, de guerra, de arma, de algo, es cierto. Claro, la NASA y los investigadores lo atribuyen a que milagrosamente el proceso de enfriamiento de Marte fue de golpe y raja, así, ¡pah!, explotó y todos murieron. Bueno, no, puede ser, es una gran alternativa, pero todos los planetas han tenido su proceso gradual en el de enfriamiento, como lo está teniendo la Tierra a través de sus volcanes y todo el cuento. Entonces, abramos nuestra conciencia. Y yo ahí es donde quiero invitar, más allá de hablar de estos temas, que es re entretenido, que los vamos a hablar porque me recontra encanta, a que si no amplío mi conciencia, si no amplío mi panorama, y siempre veo mi metro cuadrado, mi casita, mis cosas, lo que sé, si no me lo comprueban no avanzo, ¿cómo pretende crecer? ¿Cómo pretende ir hacia adentro? ¿Cómo pretende descubrirse si solamente se basa en los límites estructurales que tiene las creencias de su mente? Entonces, todos estos temas que nosotros hablamos con Alvarito y con el mundo entero y con todas las personas que hablan de esos temas, ayudan a que nuestra conciencia tenga amplitud, a que traspase los límites y así poder cuestionar y decir, ah, hay otras formas de ver la vida, hay otras formas de vivir, y así usted se va a ir atreviendo a salir del metro cuadrado donde se encuentra, atrapada, atrapado, sin salida, ahogado, sentenciado, compadre, o sentenciada. Entonces, estos temas son importantes, por eso me gusta hablarlo. Dime tú, Alvarito, ¿quién no tiene ese morbo, en el buen sentido de la palabra, de investigar, de lo extraterrestre, de la geometría, de los calces, de las coincidencias, que no son coincidencias? Todo el mundo quiere, ¿cachai? Y que tienen ahí el tema de que son muy ficticios, pero ábrase, saque sus conclusiones. ¿Qué opináis, Alvarito, de esto? De hecho, justamente un día reflexionaba sobre una frase que decía Ortega y Gasset, le decía a mis alumnos que lo que uno más puede enseñarle a su estudiante, además de enseñarle el conocimiento, enseñarle a dudar. Enseñarle a dudar es fundamental en el conocimiento, porque finalmente, como yo, por ejemplo, ¿qué habría dicho un Copérnico cuando dijo, oye muchachos, ¿saben qué? Parece que nosotros no somos el centro del universo, parece que el Sol, estáis loco, ¿cómo va a ser el Sol? Teoría geocéntrica, teoría heliocéntrica. Vilipendiaron a los pobres hasta que finalmente se comprueba, Galileo Galilei finalmente. Entonces uno dice, si no vamos más allá en el cuestionamiento, entonces no hay evolución, no hay avance. Es ahí donde también, hablando justamente de este tema de la geometría, ¿cachai? No es posible avanzar. Hay siempre maestros, siento yo, iluminados que aportan a hacer ese link, ese nexo entre lo que vemos en la naturaleza, porque no hay nada más perfecto que la naturaleza y nosotros. Entonces, entre ellos tenemos justamente, como lo estábamos citando, a uno de los maestros, para mí, otro reencarnado, otro avatar, para mí, Platón, por ejemplo. Platón, un avanzado en su especie, justamente, y Platón trae ese conocimiento para tener ese puente. Y de hecho, claro, un poco como decías tú hace rato, hablando lo mismo que los sólidos platónicos, claro, se conocen desde hace mucho tiempo, pero solamente que Platón puso su atención en ello. Estamos hablando del 180 a.C., 300 a.C., por ahí estaba Platón moviéndose. Y ahí nos empieza a traer un poco que pongamos los ojos en una observación. Y creo que ese punto es bien interesante, porque finalmente no es que ellos inventan algo, ellos descubren algo que es distinto. No es que yo lo invento, descubro que en la naturaleza hay proporciones magníficas, proporciones hechas, solamente que como que la desempolvo un poquitito. Está ahí debajo y uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, lo que ves tú, en algo tan natural como, bueno, el Fibonacci, que hablaban mucho, que tenemos elementos que son de geometría, pero ya perfecta, y que no, por alguna razón debe ser, ¿cierto? O sea, claramente, en la observación uno empieza a sacar sus conclusiones, y quiero volver al tema que decías tú, de que incluso un día pensaba sobre Big Bang, la teoría del Big Bang, que hemos sido creados por una explosión megatón. Es como imagínese cuando uno tiene familia, tiene un bebé, una descendencia. Imaginamos que en la sala de parto aparece una explosión, ¿o no? No creo que se haya creado así, ¿no? ¿Será que será un Big Bang o será a través de justamente los procesos que tú dices que toda la naturaleza tiene una expansión muy armónica y por lo tanto en ese equilibrio incluso es difícil que hayamos nacido en un Big Bang? De nuevo me fui a la bola, yo sé que estamos en horario adulto, pero dale nomás, compadre, empezamos a cuestionar que el Big Bang haya sido el creador del universo. ¿Cómo va a ser una explosión? ¿No habrá sido esta famosa teoría de fractales
donde empieza a aparecer la unión de, por ejemplo, dos sólidos conocidos como el Merkaba. El Merkaba y cachado que son en el fondo Totalmente. dos, ¿cierto? Que se fusionan. Puta que y me hubiera gustado energía que hubiera estado en la conferencia el sábado. Ya, pero dale, no fue. Me fui. Me la perdí. No, es que... ¿Qué es lo que sucede? Se empieza a descubrir que nosotros mismos nos movemos en esta materia, que incluso si lo llevamos a la geometría, usted ha visto la estrella de David, ¿cierto? Bueno, ahí tenemos finalmente lo que tenemos como un tetraedro hacia arriba y otro hacia abajo, que al fusionarse generan lo que es un Merkaba, finalmente. Correcto. Y esto tiene que ver con otro equilibrio que genera la naturaleza, y se supone que nosotros, hay teorías que dicen que este movimiento inclinado de este Merkaba empieza a generar justamente la creación del universo. Es donde uno dice, será difícil creer que todo fue una bomba, un Big Bang, que generó todo lo que vemos ahora. ¿No será mucho más una creación armónica tal como es la naturaleza? Y por eso que vuelvo al origen. ¿No será que la armonía es lo que construyó el universo más que una explosión? Es como de repente la justificación de decir, ya sabes que no le encuentro explicación a esto, ya digamos que una bomba dejó la escoba y se formaron las estrellas y los planetas. Entonces uno empieza a tener, y eso volvemos al reflexionar, abrir un poco la mente. Si finalmente es simplemente pedir que uno piense en la mera posibilidad de que así haya sido. ¿Y por qué podemos pensar en esa posibilidad? Porque justamente como alguien dice ahí, todo es armonía. Esto está tan perfectamente sincronizado, sintonizado, que uno dice sería extraño una explosión casi sin control. El equilibrio siempre vuelve al origen, en mi reflexión. ¿Qué opináis, compadre? Completamente de acuerdo, viejo. Creo que, de hecho, como tú dijiste, está en horario de adulto, que esto va a sonar así como súper categórico y positivo, pero es así, como lo dices tú, es así. O sea, de hecho, el Big Bang, tenemos que guardar las proporciones, ¿no? O sea, si yo, hay un experimento que se hace que se muestra cuando se miden la energía, el calor y un montón de otras cosas más en el momento de la germinización de un óvulo, ¿ya? Entonces viene el espermio, entra el óvulo y se logra medir el calor, la radiación, un montón de otras cosas más con distintos aparatos que están ahí, y es una verdadera explosión en el minuto en el que se entra el negativo con el positivo, el hembra o el macho, el X, XY, lo que sea, como lo quiera ver usted, ese es su problema, a mí me da lo mismo, el cromosoma 1, el cromosoma 2, no me importa. Cuando se produce la inseminación, cuando se produce la germinización del óvulo, es impresionante cómo irradia, se pone rojo, morado, hay hasta rayos ultravioletas. Todos los, incluso han logrado tratar de medir. Yo nada de esto que estoy diciendo es una suposición. Vaya, búsquelo en YouTube. Y está, es real, es un experimento, está ahí. Está yo increíble, de repente uno, como todo sincronía y armonía, uno calza ahí perfecto y llegué y vi ese video. Y han logrado medir que hay infinitas radiaciones que se emiten del momento de la germinización, que son casi idénticas a ¿cachai lo que te voy a decir? A lo que se conoce que se podría haber emitido en el proceso del Big Bang. Entonces, el tema no es que no haya habido una explosión o no, estamos hablando que el Big Bang es una explosión un poquito más grande que la concepción de un óvulo. Entonces, por ende, si la miro desde la perspectiva del ego, ¿no? Esa individualidad, ese como chiquitito, nosotros somos la guay insignificante del universo, claramente es lo que decís tú, el científico viene y dice una explosión desmedida que disparó para todos lados y que gracias a las casualidades de la vida, weón, terminamos. Alvarito. Mira, volví, ¿me escuchas? Ah, sí, ¿qué pasó? Se cortó la luz, compita. Un contacto extraterrestre. No te puedo creer. Se cortó la luz, compita, se cortó la luz. En mi casa ahora estoy con la señal del teléfono, así que no sé cómo puse. Compadre, esta weá este live es perfecto. No, pero te cagáis, aquí nos están censurando, compita, yo estoy seguro de esa weá. ¡Qué maravilla! Ahí mira cómo trata de volver. Mira. Buena, ahí volvió la luz.
Así que ahí vamos. Qué buena. Bueno, si me vieron pegado en un rato es porque se cortó la luz y se salió de la señal del Wi-Fi y conectó Mercurio retrógrado, sí, muy Sí. bueno, muy No, bueno. no, es que estamos hablando de temas locos, locos. Bueno, el tema es que el Big Bang, claro, guardando las proporciones, obviamente, entre el óvulo, ¿no es cierto?, y el Big Bang es diferente. Entonces, claro, un científico lo ve y dice, gigante, esta weá es una explosión desmedida, compadre, y por la obra de magia del Espíritu Santo nosotros caímos bien parados. Pero no es Claro. así. De hecho, toda la teoría fractal está basada en que da lo mismo si es inmensamente pequeño o inmensamente grande, todo Sí, es claro. igual. Que lo hemos Igual. hablado, Alvarito, en los otros live, en Sí. donde decimos que usted es el universo, porque el universo se está autocopiando a sí mismo en diferentes formas y diferentes escalas. Y ese proceso de división, ese proceso de autocopiado que tiene el universo, tiene una sincronía o una armonía, como lo dices tú. Y la proporción matemática que tiene para armonizar la división desde el punto cero en adelante y fractalizarse y repetirse continuamente, copiándose a sí mismo, tiene una proporción geométrica. Antiguamente decían que la pirámide era obvio que había que construir pirámides, bueno, y que los antiguos construían pirámides porque obviamente el arquitecto decía, el arquitecto moderno, el de ahora, decía, obvio, pues bueno, si esa es la proporción geométrica más estable. Y yo dije, sí, pero ¿qué tiene que ver eso con que lo hayan construido con un cincel y una piedra? Decía yo, no, pero es que es obvio, porque todos lo ven como la gran weá y la gran cosa, pero es obvio, pues si la pirámide es lo más estable, geométricamente hablando es la base de la geometría, por decirlo de alguna forma. Claro. Y yo decía, sí, pero eso no indica que ellos sean tontos, indica que ellos son extremadamente inteligentes, porque se basaron en el patrón inicial, que es el tetraedro, que, bueno, el tetraedro son tres lados, pues, ¿cachai? Exactamente, claro. Pero la pirámide tiene cuatro caras. Y del tetraedro es como empieza la secuencia geométrica. Aquí me voy a ir un tanto en la volada, pero usted lo puede buscar, lo que hablaba Alvarito del Me tetraedro encanta, me hacia encanta. arriba, el tetraedro hacia abajo, que forma el Merkaba. Buckminster Fuller, él empezó a Uh, tratar de buscar la proporción geométrica basada en los tetraedros de la división del espacio. Es el punto sí, cero, ese punto cero que todo el mundo cree que está vacío, ese vacío que está en el espacio que no tiene nada, es donde está todo cargado. Ese es el campo infinito de posibilidades. Desde ahí nace todo y de ahí es donde vuelve exacto. todo. Entonces es la introspección, la extrospección o inhalación, exhalación, contracción, expansión, como lo quiera llamar, causa y efecto. Ese punto, claro. Ese punto. Y la forma geométrica en que se retroalimenta y se divide, porque después de cada retroalimentación crece un tanto más. Ya hablamos de Fibonacci y ahí vamos viendo cómo va creciendo cada vez que vuelve para atrás. La Claro. proporción geométrica de división parte de la base de un tetraedro. Y Buckminster Fuller trató de poner los tetraedros que más pudo armando otro tetraedro o una pirámide basada en tetraedros. Le dio sí, 20 para arriba. Y él dijo, bien, y eso le dio grande, empezó a compararlo con figuras geométricas basadas en las plantas, en la naturaleza, en las montañas, en el planeta, en astronomía, y ni un problema. Pero llegó otro científico que era Nassim Haramein y dijo, amigo, ¿y qué pasa si tomamos en cuenta que en el universo siempre hay una polarización? Por lo tanto, si hay un positivo, tiene que haber un negativo. Y agarró otras 20 pirámides o tetraedros que formaban un tetraedro grande y lo puso abajo. Pero el loco, al ponerlo abajo, dijo, no pueden estar así, tienen que haber una sincronía. Y los encajó. O sea, los Claro. giró y los encajó. Y se dio cuenta que habían varios huequitos ahí en el medio, que no llenaban. Habían tetraedros que apuntaban hacia arriba, tetraedros que apuntaban hacia abajo. Positivo, negativo. Y agarró los huequitos. Y esos huequitos agarró otros tetraedros y lo empezó a meter en esos huequitos, pero hacia adentro. No eran ni para arriba ni para abajo, sino hacia adentro. Y al Perfecto. meterlos hacia adentro se empezó a dar cuenta que calzaban y agregó 24 más. Y le dio una matriz isotrópica de 64 tetraedros. Número extremadamente particular, amigo, porque nuestro ADN tiene 64 pares. Y ahí dijo, esto no puede ser. Esa es, matriz isotrópica de 64 tetraedros. 20 para arriba, 20 para abajo, 24 hacia el centro. Ahí la tiene. Maravillosamente, cuando encontró esto, en el fondo, pero yo estoy resumiendo porque si no podría hablar 1000 horas, pero hacia adentro se dio cuenta que primero habían 5, no recuerdo si eran 5 porque ahí me puedo estar carrileando un poco, pero eran 5 o 6
al desarmar esta matriz isotrópica de 64 tetraedros, que tenía, al abrirla, al buscar la expansión de ella, se dio cuenta que habían 5 o 6, no recuerdo bien el número, Merkabahs. Y esos 5 o 6 Merkabahs reflejaban la radiación de la creación, la expansión. Y se dio cuenta que cuando estaban unidos esos Merkabahs, formaban la introspección, o lo que va hacia adentro. Pero fíjate que lo más particular, que en el centro, esos son los Merkabah, 5 o 6 de esos forman la matriz de los 64 tetraedros que mostró recientemente Alvarito atrás. Fíjate que cuando los juntó todos y volvió a la matriz de 64 tetraedros, empezó a mirar adentro. Y al mirar adentro, puta, que gana de tener un proyector así, weón, en 3D. 3D. Pero, al mirar adentro, miró, y me dijo, ¿qué hay ahí, conche mi madre? Un cubo octaedro en el centro de esa matriz isotrópica. Un cubo octaedro de 12 vectores que apuntaban hacia el centro, generando un punto cero. En el centro. Y ahí este weón dijo, ¡puf! Explotó. No suficiente con eso, este weón llegó y dijo, voy a agarrar los 64 tetraedros que tengo aquí en esta matriz y les voy a poner la circunferencia, que es el reflejo del tetraedro, del toroide o la energía. Bueno. Todos, fíjense que el planeta es circundante, ¿no es cierto? Es esférico, el Sol es esférico, la mayoría de los astros son esféricos, tenemos nuestra aura esférica. No voy a entrar en detalles de por qué, pero empezó a ponerle una esferita a cada tetraedro, a los 64. Chuc, chuc, chuc. Y al verlos con esferita, pero en 2 dimensiones, vio una figura que no podía creer. Y él estaba seguro que la había visto en otro lado. Y fue, buscó una foto, él había estado en Egipto, en el templo de Osiris, y vio que en el templo de Osiris, en un pilar grabado con láser, porque no está tallado, ni roto, ni nada, grabado así con láser, con un carbono 14 de aproximadamente 12.000 a 13.000 años, salía una flor de la vida. 2, en realidad. Y él comparó con el dibujo que había hecho poniéndole circulito a los 64 tetraedros y dijo, no, es lo mismo. Y así fue dándose cuenta que la flor de la vida, que está ahí, no solamente estaba en el templo de Osiris, sino que estaba en Turquía, en Grecia, en Ámsterdam. También, si usted va y ve a la ciudad prohibida, en China, se va a encontrar con 2 perros ahí, que son los perros Fu, que son los guardianes de la sabiduría, igual que la Esfinge, que está ahí en Egipto, que también es guardián de la sabiduría. Y uno de los perros Fu tiene en su garra una esfera. Y si usted se acerca a esa esfera, yo lo tengo ahí en mi presentación, va a ver que es la matriz isotrópica o la flor de la vida, pero en 3 dimensiones perfecta, compadre. Esto se sabe hace mucho. Y entonces, no me cabe duda que lo que acabáis de decir tú de la sincronía astral, sincronía perfecta, de cómo el universo se replica a sí mismo constantemente, tiene que ver directamente con la geometría, compadre. Entonces, abramos nuestra conciencia y veamos cómo, porque lo loco de lo que estamos hablando, Alvarito, es lo que dijiste tú. Esto es lo más loco. Esto no es algo que yo lo esté hablando porque soy un seco, porque me acordé, porque lo leí, porque esto se sabe, está ahí. Usted salga, vea la naturaleza y vaya con una wincha de medir y véala, estúdiela, mírela, grabe la cámara lenta, se va a dar cuenta de que lo que nosotros estamos hablando, como yo subí la hueá del eucaliptus, está ahí. Cuente los nodos, cuente la geometría, estúdiela y saque sus proporciones. El universo se está fractalizando, se está copiando a sí mismo a sus diferentes escalas, desde un punto hacia lo muy grande y desde un punto hacia lo muy chico. Y aquí te voy a tirar la pelota. Este científico hizo una escala de proporción, ¿no es cierto?, para saber a través de la geometría y la energía y la fractalización de lo más grande a lo más pequeño. Y en su escala, que la publicó, yo no soy científico, por lo tanto no voy a ponerme a hablar de las terminologías científicas, pero hizo un gráfico. Entonces en el gráfico, puso desde lo más grande hacia lo más pequeño. Adivina qué estaba en el medio. Me pillaste. El ser. El ser humano. O él le llamó la biología. La biología es el intervalo entre lo no biológico y lo cuántico, o lo muy expansivo y lo muy pequeño. La biología él empezó a medir desde el universo hasta las partículas de Planck, que es lo más pequeño que nosotros como seres humanos hemos logrado medir. Las pequeñas fluctuaciones de Planck, que es como, 36.000 millones de veces más pequeño que un átomo o que un protón.
Y entre el medio de la escala estaba la unidad biológica, la célula o el ser humano, o la vida biológica. Y eso es increíble porque somos, o sea, no es que seamos el centro del universo, sino que es el punto cero. Nosotros estamos siendo el punto cero de recibir información y emanar información. Somos los que estamos creando la realidad donde estamos viviendo. Así que... El vector en equilibrio. ¡École! Ahora, cerrando ese tema, adivine dentro de su escala, amigo mío, él midió desde el universo hacia lo más pequeño. ¿Cuántos puntos de medida puso? 64. 12. 12. Los mismos 12 de Pero todo. 6 para arriba, 6 para abajo. Y el 13 Perfecto. era la biología, el del centro. 12, 13, una vez más. Oye, bueno, me están preguntando también ahí, ¿quién era el científico acá? ¿Era Buckminster Fuller, se parece? ¿O está hablando de Nassim Haramein, que fue los dos que mencionó Alvarito? ¿Alguno de ellos fue? Buckminster Fuller fue el que hizo, él tiene un montón de experimentos, bueno, tiene un montón de desarrollo geométrico con respecto a la naturaleza, es muy bueno, véanlo, léanlo, tienen videos, es maravilloso. Lo que hizo Nassim Haramein fue tomar el estudio. Nassim Haramein es un científico ¿cómo se llama cuando él es autodidacta? Y que tiene una fundación, se llama Resonance Project, que está en Hawái, ha hecho un montón de experimentos, de hecho estos avances le han permitido a él hoy día estar a la vanguardia de poder dedicarse a ver el tema de la energía renovable, que está tan en veda, porque está vedado, porque existe, pero está vedado. Pero bueno, él tomó el estudio de Buckminster Fuller y lo llevó a su propia idea que tenía de cómo funcionaba el universo, que es un poco lo que tú decías. O sea, tú tienes una idea porque estuviste leyendo un poco, él también la tuvo y empezó a agarrar lo que encontró, incluso la teoría de Einstein, Planck, y creó algo que se llama la física unificada. Por si la gente no sabe, la física convencional no está unificada. Hay una física que estudia lo muy grande, que es la relatividad, la física Einstein, y hay una física que estudia lo muy pequeño, que es la cuántica. Y ambas no están conectadas hoy en día, porque la cuántica habla de que nosotros modificamos la realidad y la física antigua habla de que la realidad nos modifica a nosotros. Entonces hay toda una separación, una división. Este hombre creó la física unificada, encontró un punto en donde se dio cuenta científicamente que las proporciones de un protón son idénticas a las del universo entero. Para que se haga una idea, amigo mío. O sea, es una locura, porque él midió la masa de un protón y descubrió que la masa el volumen, o la densidad, dije 1000 frases, la densidad de un protón es idéntica a la densidad de toda la masa conocida del universo, para que se haga una idea. Entonces, él descubrió con eso que todos somos un hoyo negro. ¡Ah! Los dejé a todos enfermos con esa weá. Imagínate, mi buen amigo, bueno, esto ya de Frentón fue horario adulto, desde que empezó este live. Y a mí, el otro día, conversando contigo, ahí me hablaste de la matriz de 64 tetraedros, y algo que a mí me empieza a reventar la cabeza hacia el otro lado, es que justamente en esa matriz, bueno, se encuentran en la superficie 144 triángulos, lo que tú decías, ¿cierto? Y esos 144 triángulos tienen, ¿cuántos grados hay en cada triángulo? 180 grados en cada triángulo, y por lo tanto, si uno saca la proporción de la superficie de la matriz, contiene un total de 25.920 grados en total, ¿cierto? 25.920 grados en total, la sumatoria de todos esos grados. O sea, ¿qué es lo que sucede al final con esa suma? Y es donde empieza a reventar la cabeza, porque uno dice, a ver, espérate, tenemos entonces los 180 grados que componen el triángulo, la superficie son 64 tetraedros, si lo sumamos da un total de 25.920, y uno dice, ¿a qué se parece ese número 25.920? ¿Dónde lo he escuchado antes? ¿Qué gana premio el que adivina? ¿A qué se parece ese número? Me gusta, es que ese número es notable, así que vaya, 25.920 gana premio a la cuenta de 3. Me fui a la B. Me fui a la B, dice, aquí se parece 25.920. ¡Alguien lo dijo! Ah, ¿en serio? Yo no lo he visto, a ver. Eras, dice alguien. Casi, pero va justo por ahí. Bueno, justamente esto se llama el gran año, la sumatoria de las eras.
cada era consta de 2150 años aproximadamente. ¿Y cuántas eras son? ¿Para qué un total? 12, otra vez 12. 12 entonces constituye el completo y un total de 25.000, entonces 920 años, lo cual se llama el gran año. Y ese gran año incluso se llama el año platónico. Volvemos a Platón, entonces uno empieza a ver similitudes por todo el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Y enganchando con el otro tema, uno dice, wow, estaba escrito en el fondo de la sumatoria de los ángulos geométricos, uno llega a ese número, que es la vuelta completa que dan las eras. Usted sabe que estamos en la era de Piscis, pasando a la era de Acuario, que es la sumatoria de aproximadamente 2150 años. Y ahí, como estamos en horario adulto, me gusta llevar ese tema a ese lado que dijiste tú, en términos de Atlántida, el tema de cuando se construye, por ejemplo, bueno, la Esfinge, po. La Esfinge, ¿cuándo se construyó? Tengo una duda porque los arqueólogos dicen que hace 5000 años. Y un poco para que cuadre con la construcción de Giza, ¿cierto? Donde están las pirámides. Pero finalmente se empieza a dar a entender, y eso es un poco lo que hablaba un poco en la charla que di el otro día sobre avatares, que las eras tienen simbolismos. ¿Ya? Hay una simbología que tiene que ver con las eras. Ahora estamos en la era de Piscis, que tiene que ver con avatares. Para aterrizarlo fácilmente, los avatares son maestros reencarnados. Entonces, en la era de Piscis está Jesús, que todavía estamos, ¿cierto? Que tiene que ver con la benevolencia, el servicio para los demás. La era anterior, porque vamos retrocediendo, tiene que ver con la era de Aries. Entonces, Aries encarna el principio del liderazgo, iniciativa. Moisés. Moisés, por ejemplo, un avatar que representa la era de Aries, por ejemplo, Moisés, porque cambia justamente de Tauro a Aries. ¿Cómo era Moisés, como uno lo ve en las escrituras? Moisés en el fondo le hablaba a sus seguidores, amigos, pucha, ¿saben qué? A mí me gustaría llevarlos para allá. No, Moisés era, vamos hacia allá, líder, ¿cierto? Como encarna Aries. Entonces, ya me entendió que un poco la cosa va retrocediendo según la connotación de la era. Antes estaba la de Tauro, donde estaba Krishna, que era naturaleza. Tauro simboliza la tierra fértil. Si uno ve imágenes de Krishna, está rodeado de toritos. Pero empieza a darse cuenta que nada es casual. Y vamos para atrás, vamos para atrás, vamos para atrás, hasta que llego a la era de Leo. Pero sucede algo extraño, que la era de Leo es previa a la era de Cáncer. O sea, Cáncer es más actual, es más cerquita a nosotros. Pero la era de Cáncer está en el fondo representada por como que volvíamos al origen. De hecho, el signo Cáncer tiene que ver con la familia, lo que explicábamos al principio del otro lado que se cayó. Origen, familia, éramos recolectores. Y antes, la era de Leo, no, pues la era de Leo estábamos súper avanzados. Estábamos, y uno dice, me perdí, ¿cómo? Y justo sucede entre medio el gran diluvio. El gran diluvio, entre medio. Entonces uno dice, ya, pero la era de Leo, ¿hay alguna simbología que tenga que ver con la era de Leo? Leo, se imagina un león, cabeza humana, esfinge. Cuéntanos, Alvarito querido, sobre todo temas de esfinge. Me dejaste loco con lo de la era, sé que yo estaba con muchas ganas, weón, pero muchas ganas de que hiciera ese ejercicio, compadre, pero weón, sabía que, no, y espérate, que mi idea es que en algún minuto hagamos ejercicio y yo te puedo ir ayudando más para atrás. Te vas a dar cuenta que si vamos más para atrás, incluso podemos llegar a una era pre-jurásica, o sea, mucho antes, porque tenemos la era pre-aluvión, que es nuestro clímax, que es Atlántida Lemuria, ya vamos a hablar de la Esfinge ahí. Pero hay una era pre-jurásica porque lo que nosotros no nos damos cuenta es que el universo es cíclico, en general. Para que la gente entienda que es cíclico, significa que vamos pasando por varios ciclos, renacer y muerte constantemente. Esto es permanente. De hecho, tú hablaste de Copérnico, que hablaba de la teoría del Sol en el centro y los planetas dando vueltas alrededor del Sol. Bueno, esa teoría ya quedó obsoleta, porque no está el Sol en el centro y los planetas giran al lado de él. El Sol se traslada, compadre, y los planetas lo siguen. Y eso es un vórtice cíclico. O sea, nosotros vamos en una nave espacial llamada Planeta Tierra que va viajando a través de la galaxia constantemente siguiendo al Sol. Nunca pasamos por el mismo punto 2 veces. Si no, sería un disco rayado. Viviríamos el día de la marmota constantemente. El día de la marmota. Y tomando en cuenta que hablaste de la suma de los ángulos en el tetraedro de bueno, en la matriz isotrópica de 64 tetraedros que te daba 25.900 y algo años,
toma en cuenta que no solamente, porque la astrología es perfecta, es increíble cómo calza con la cantidad de números. Científicamente está comprobado que el Sol demora casi 26.000 años en dar la vuelta alrededor de la galaxia. Así que te la dejo ahí para que te la dejo volando ahí. Eso, el Sol se traslada alrededor de la galaxia y demora alrededor desde un punto a otro, que nunca es el mismo, alrededor de 26.000 años, entre 25.900 y algo años. Que no me cabería duda que sería el número perfecto que tienes ahí, que ese es lo que demora el Sol en trasladarse. Así que tú me dejaste loco con lo que hablaste de la Esfinge, porque literalmente, Leo, wow, la Esfinge no fue construida en la época de Egipto, la Esfinge fue prealuvión. Hay una era prealuvión y una era posaluvión. La era prealuvión es el clímax de nuestro ciclo anterior, el ciclo humano anterior. Ese ciclo humano anterior es donde nosotros llegamos a un clímax. Y ese clímax era avance tecnológico, relaciones intergalácticas, había espiritualidad de por sí, quizás no como la que deberíamos haber desarrollado o descubierto, eso es lo que nos hizo sucumbir, ¿no? Pero sí, ese fue una era muy, muy avanzada y producto de nuestro quizás ego, un montón de otras cosas que ocurrieron ahí en ese momento, generamos colapso. O sea, jugamos a base de nuestra propia tecnología mucho con la fuerza. Es como que hoy día nosotros lográramos manipular al 100% la energía electromagnética y gravitacional, lo que nos daría, te tuve energía infinita. O sea, ellos en la época de Atlántida y Lemuria era un continente único, era uno solo. Uno solo, no eran los continentes separados, y ni tampoco era una isla por aquí y una isla por allá que se hundió en el mar, era todo el planeta se encontraba en un estado evolutivo muy avanzado, tecnológicamente. Espiritualmente no llegó a su clímax y eso hizo ser que nuestra soberbia nos hiciera tratar de manipular mucho el entorno en donde nosotros vivíamos y el modificar profundamente nuestras energías electromagnéticas y gravitacionales provocó un cambio de eje en el eje planetario, que dicen que fue aproximadamente de 45 grados. El Ecuador antes pasaba entre Isla de Pascua, Cusco, Egipto, y por el otro lado de Asia, no sé, por el otro lado. Y se corrió y quedó la línea del Ecuador donde nosotros la conocemos. El que se invierte un eje, o que se invierta los polos, o que los modifiques en ciertos grados, va a provocar, una anomalía en el planeta, física, donde las placas tectónicas empiezan a acomodarse porque la gravedad del planeta y su energía electromagnética cambió. O sea, su ciclo, su giro, el grado de las estaciones, piensen que las estaciones están divididas en un ecuador hacia arriba y hacia abajo, todo se modifica. Y obviamente provocó catástrofes climáticas muy abruptas y en muy poco tiempo, lo que nosotros conocemos como la inundación. ¿Cachai? Y eso es lo que se cuenta de la Atlántida y que se inundó y todo el cuento. Los continentes se separan, es la cagá misma. Y lo que quedó de eso, post-aluvión, son los vestigios de una civilización muy avanzada, que son la Esfinge y otras estructuras más, se dice que las pirámides. Entonces ahí hay una mezcla entre pre-aluvión y post-aluvión, ¿cachai? Y por eso estamos medios perdidos. ¿Por qué nos perdemos? Y aquí para ayudar a la gente a entender qué hace que uno se pierda. Si hay una catástrofe natural de esas maneras, el nivel de radiación que queda en el planeta y el nivel de destrucción es muy alto. El planeta se está regenerando. Por lo tanto, nuestra vida no era sustentable en la superficie. Tuvimos que escondernos en las cavernas, los que no logramos arrancar, y los que sí sobrevivimos, y nos quedamos en las cavernas. Y al quedarnos en las cavernas es como, ¿se puede salir? Puta, sacáis la mano, te estoy inventando, te quemaba. Y no, todavía no se puede salir, se está recuperando los ozonos, se está recuperando todo, así que quedémonos adentro. Para eso pasaron generaciones, amigos. No pasaron 10 años, ni 20, ni 100. ¿Cachai? 200, 300, o incluso pueden ser hasta 400 años. Por lo tanto, en 400 años ya tu historia de dónde veníamos se pierde. El abuelo que el sobreviviente que le traspasó a su hijo, al nieto, al bisnieto, al tataranieto y al tataranieto, y te quedan, es como la weá del teléfono. Hay que el juego del teléfono y yo te digo algo y tú le contás al otro, al final llega una historia nada que ver. Entonces cuando salen después de 5, 10, no sé cuántas generaciones a la superficie y era habitable y logran salir, ya no recordaban lo que se había vivido en esa época. Entonces no se pudo transmitir ese mensaje. Lo único que quedó de información fue lo que el planeta contiene y que hoy se está revelando poco a poco, a medida que la vegetación cede, la erosión hace su pega,
empiezan a salir vestigios que hoy día los arqueólogos no le encuentran sentido, que lo hablábamos también, como los objetos fuera de lugar, puta, le hacen el carbono 14 y tiene una época totalmente distinta, puta, la Esfinge, weón, tiene un montón de erosión claramente basado en una inundación, y no se conoce una inundación en Egipto desde antes de Egipto, o sea, la inundación que todos conocemos, que es la glaciación. Entonces decía, pero si la Esfinge se construyó después de la glaciación, ¿por qué tiene vestigios de haber sido glaciada? No lo entiendo. Todas estas cosas empiezan a surgir ahora. Y es un poco eso lo que está sucediendo. Yo se los cuento con la mejor de las intenciones, no con una afirmación y una verdad absoluta, como dijo mi amigo Álvaro, cuestióneselo todo, cuestiónenme si quiere, pero abra su cabeza. Nosotros no partimos en un punto cero hace 10.000 años atrás en las cavernas, o hace 1.000.000 de años atrás en las cavernas, y después de glaciaciones y todo, nos pusimos inteligentes solo hace 10.000 y 15.000 años, y llegamos a nuestro culmine como si fuésemos la única historia del planeta. El planeta tiene muchísima historia, y esa es la historia que estamos reconectando, recopilando, y por eso es tan interesante para nosotros decir, oh, y mirar la naturaleza, porque ella tiene la información, son los huesos, es el ADN, ahí está todo. Exacto, y en ese sentido un poco aportar al hecho de que nos quedamos en esa era, que era la era de Leo, y pasan todas las demás eras, y vamos a entrar, se supone, en la era de Acuario, que es justo la era opuesta, pero complementaria a la de Leo, son signos complementarios, por lo tanto se supone que viene un periodo de iluminación, según las tradiciones védicas, por lo demás. Entonces lo interesante y el ejercicio que nosotros empezamos a hacer hace poquito, es que uno dice, ya, llegamos a la era de Piscis, que se supone que es el periodo de menor iluminación espiritual que hemos alcanzado como civilización humana. Luego de esto debería venir esta evolución. Entonces, claro, los cambios de era, si bien es cierto, matemáticamente hablando, se producen 2150 años, pero uno no despierta, uno no se va a acostar en la era de Piscis y amanece en la era de Acuario. Así como, oh, desperté en la nueva era. Hay un traslape, justamente. Y por lo tanto, uno empieza a reflexionar. Esto es una invitación finalmente a todos los que nos escuchan en este minuto. ¿Qué es lo que sucede con respecto a la era que viene? ¿Cuál será el maestro encarnado si hablamos de, por ejemplo, Acuario? Y como le iba haciendo el ejercicio, si es Jesús la de Piscis, si antes estaba Moisés, antes estaba Krishna. Entonces uno dice, ¿cuál será un bonito mensaje que sería, por ejemplo, de indicador de la era de Acuario? Concepto de astrología de Acuario tiene que ver con el sentido de grupo. Acuario tiene que ver con la comunidad. Acuario es un signo zodiacal que habla entonces de cuál es mi rol desde mi individualidad para luego conectarme en un grupo social y constituir un todo. Entonces ahí empezamos a pensar que posiblemente no es que sea tan solo un avatar, sino que finalmente es como nosotros, si queremos alcanzar una nueva iluminación, aprendemos por fin de una buena vez ahí apareció Isa que me da el pase y dice tribu, concepto de tribu, ¿cachai? Volver a pensar, entonces uno dice, y estábamos pensando cuando tú hablas de las cavernas, uno dice, las cavernas será, y qué está pasando el coronavirus, todo encerrado, todo, saca la mano, no, hay un virus afuera. Bien, bien con el tema de los ciclos. Cíclico, entonces se vuelve a repetir y probablemente entonces, ¿qué pasará? ¿Cuál es el mensaje finalmente que uno puede desprender? Si bien hemos dicho todo este rato que todo tiene que ver con periodo cíclico y no hay nada más perfecto que la naturaleza, ¿será que finalmente un mensaje subliminal para todos nosotros que de alguna manera empecemos a trabajar en equipo, en grupo? ¿Qué te parece? O sea, nuevamente coincido plenamente contigo con lo que estáis planteando. Es así, y lo digo así categórico porque lo siento así en lo profundo de mi ser. Es la tribu, pero si tú tomas la tribu y te lo simplifico, lo base, alguien puso ahí, dice, la tecnología será una herramienta de apoyo. ¿A qué le llamo tecnología? Yo cuando miro la naturaleza, viejo, veo la mayor tecnología a la que podamos apelar. O sea, no hemos mamado un live entero hablando de la sincronía geométrica de la naturaleza, desde lo cosmológico lo más pequeño, desde las eras, desde el ciclo, el Sol dando vueltas, los planetas, el Venus danzando con la Tierra, la astrología, las 12 casas. ¿Qué más tecnología, viejo? Entonces, cuando tú me hablas de tribu, obvio. O sea, nuestra esencia es desprendernos o sea, la manifestación de la realidad en la que vivimos viene de nosotros. Somos la tecnología, somos el avance. Cuando digo somos, porfa, no me refiero al ser humano,
me refiero al mismo universo, a la misma naturaleza, una abeja, una avispa, una mosca, un árbol, un grano de arena, el Exacto. agua, el océano, los planetas, todo es lo que emana de la creación misma. Por lo tanto, yo siempre he dicho, y ahí voy con el tema de la tribu, siempre he dicho, si usted quiere saber cuál es nuestro futuro y hacia dónde vamos, mire para atrás. O sea, Para. mire para atrás, esto que conocemos como casa, la forma en que tenemos de organizarnos, como, por eso que sigo todo lo que decís tú, al final lo voy a repetir, la forma en que nos organizamos, la forma en cómo vivimos, cómo construimos, cómo nos alimentamos, es, es obsoleto. El futuro es vivir en los árboles, tener estructuras piramidales que nos permitan mantener el equilibrio energético. Eso va a hacer que su clima sea agradable, lo que le va a permitir poder dormir en la tierra, en la arena, en un árbol, andar descalzo, conectar con los animales. Somos los únicos que nos ponemos ropa, ¿cachai? Bueno, el resto, si yo miro mi planeta, no estoy hablando de Marte ni de Pleiades, estoy hablando de aquí. El único ser que se viste es uno, ¿cachai? No tenemos nuestro desarrollo evolutivo en comunión con la naturaleza para poder vivir en armonía. Solo en el Ecuador tenemos algún vestigio del centro de cómo debería ser el clima, más o menos una temperatura perfecta de 21 grados. La temperatura de 21 grados se ve en el centro de un huracán, ¿sabían ustedes o no? Un huracán se muestra el ciclo, o sea, la energía cíclica que tiene el universo al ir causa y efecto y encontrarse ambos, se forma el ciclo, se forma la espiral que le llaman. Y el espiral es el centro, ahí está el cubo octaedro en el punto cero, lo que da un clima de 21 grados, ahí no hay viento, no corre una sola gota de viento en el centro de un huracán y hay 21 grados exactos. Lo que va emanando desde ese centro perfecto hacia afuera es lo que se conoce como el huracán y los vientos y toda la energía que significa la liberación del calor de la tierra o del mar. Eso va a pasar ahora. O sea, nosotros vamos a llegar a la tribu, vamos a entender que vamos a vivir como uno, vamos a vivir en armonía con la naturaleza, no vamos a tratar de encontrar un sistema mejor que la naturaleza, sino que vamos a empezar a imitarla, a vivir con ella. Y eso significa vivir como tribu. Y, pucha viejo, qué lindo lo que dijiste, porque así vivían antes. Entonces los miramos, Antes. yo me reía de mi papá, cuando mi papá yo le decía, le explicaba esto, yo lo amo mucho, mi viejito lindo, precioso, así que, pero es una anécdota. Yo le contaba esto, nuestro futuro es volver a vivir como vivíamos antes. Y mi papá me decía, pero eso es retroceder, po Álvaro, weón. Eso es involucionar, po, weón. Esa weá, ¿cómo vamos a ver como de nuevo con las lanzas y la weá? Digo, es que, ¿cuál antes estás viviendo? ¿Cachai, no? ¿Cuál antes? Exacto. ¿Se entiende? La época de las cavernas era un renacer, ahí estábamos sin conocimiento, encontrándonos de nuevo. Pero el antes, a donde fuimos soberbios, donde la cagamos en la Atlántida, no es como usted se lo imagina lleno de naves espaciales. Los seres intergalácticos, amigos míos, que viajan en el espacio, hacen lo que hace Einstein, lo doblan, lo manejan a su favor, no se trasladan, se sitúan. Él aparece en algún punto del espacio, va hacia adentro y como sabe que él es uno con todo lo demás, va hacia adentro y puede aparecer en cualquier parte. Porque así es estar todo conectado, no se traslada, no hay traslado. Es obsoleto ocupar combustible para trasladarse de un lugar a otro. La tecnología está en situarse de un lugar a otro. Por eso justamente uno piensa justamente, como le dices tú, sería muy extraño pensar una realidad como paralela donde nosotros nos demos cuenta que en realidad vamos involucionando y no evolucionando. Y eso es lo que estamos ahora. Si uno se pone a pensar, en realidad estamos involucionando porque antes ya uno se pregunta, ¿el huevo o la gallina? ¿Cuál es primero? ¿Cuál pasó primero? ¿Cuál es primero? ¿Cuál es atrás? Atrás es evolucionado, entonces... Claro, pues uno se empieza a preguntar toda esta sumatoria, como decís tú, Alvarito querido, donde si nosotros pudiéramos pensar que la evolución tiene que ver con generar reminiscencia o remanentes de lo que quedó en generaciones anteriores, donde efectivamente nos conectábamos con tribu, y por ejemplo, y me meto en otro tema, temas de la alimentación, por ejemplo, la alimentación, ¿qué es lo necesario cuando vivíamos como tribu? Cuando tú solamente comías lo que necesitabas. Y todo se empieza a regular solo. Entonces uno habla ya alimentación consciente, comer cuando básicamente tienes hambre. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Bueno, como porque tengo el refrigerador y tengo algo adentro del refrigerador, entonces, ¿cómo? Bueno, hay que almorzar, son las 2, hay que almorzar, hay que tomar 11. Entonces, volver a una evolución es cuando tú realmente le pasas a tu cuerpo lo que realmente necesita. Y ahí es donde, claro, sería loco empezar a pensar y en realidad la evolución está justamente dada por empezar a recuperar cosas que uno ve atrás.
Y ahí vienen todas las teorías del ayuno, por ejemplo, que tiene que ver con lo que tu cuerpo necesita y empezamos a generar una mancomunión con el medio ambiente, el tema de la carne, etcétera. Un montón de temas que nos llega a conectar con lo mismo. La Pero, evolución aparece, tiene que ver con atrás, parece, en sentido no, no, comunidad. no, pero sí, totalmente. O sea, lo que tú estás hablando es volver a la naturaleza. Recién ahí, mientras tú estabas hablando del tema de la alimentación consciente y cómo no entorpecer este proceso sincrónico natural, alguien publicó ahí el tema de la propulsión, de cómo trasladarse en el espacio sin propulsión. A ver, sin ir más allá, quizás yo me fui en la bola y dije irse para adentro y aparecer y situarse en otro lugar, pero vivimos en una especie de nave espacial que se traslada a una velocidad tremenda que ya está medida, no me la sé, búsquela por favor, sale la velocidad en la que nos trasladamos y la que nos movemos alrededor de la galaxia, véala y pregúntese, ¿qué propulsión ocupa? Dos, gravedad y electromagnetismo. Ambas propulsiones, una porque nos atrae el Sol y el Sol se atrae por la galaxia y así sucesivamente. Ambas son naturales. Naturales. No es un combustible con un motor en el medio que está echando fuego para atrás, pues, weón, y que avanza, ¿cachai? Es la naturaleza misma la que está haciendo que los objetos se muevan y se trasladen en el espacio. Eso es tecnología, es avance. Entonces, Tecnología. yo voy con Álvaro en Norambuena y estoy de acuerdo contigo, viejo, que la tecnología es volver hacia atrás, volver hacia adentro, volver hacia nuestra naturaleza, volver a comer lo que es necesario, volver a vivir con la naturaleza, comunicarnos como se comunica la naturaleza. Los animales no hablan, no les dice algo eso y se comunican, porque no van a decir que no se comunican si el ecosistema se regula solo. Entonces, pucha, hay mucho que pensar. Nosotros somos muy inteligentes y podemos desarrollar mucha tecnología, pero jamás vamos a emular la mayor tecnología que existe, que es la propia naturaleza, que es nuestra propia esencia. Por eso que todas las culturas espirituales hablan de volver adentro, de volver al centro, de volver a uno. ¿Cachai? O sea, el tema como que tú ponías, por ejemplo, el tema de las piedras perfectas, que la naturaleza ha esculpido en la roca una al lado de la otra, y eso uno lo ve en la naturaleza, y luego empieza a hacer los símiles con quizás tecnología ancestral. Volvemos al tema de, bueno, Cusco, Sacsayhuamán, Isla de Pascua, Egipto. Egipto, ¿cachai? O sea, la forma en Entonces, que se apilan esas rocas, me pasó lo mismo que a ti. Cuando tú venías ahí al podcast y pasaste por la sí, quebrada de ahí, La Chilca, yo una vez, puta, mirando, aprendiendo todo esto, uno empieza, es como cuando está en la ducha y se le prende la ampolleta. A mí siempre me acuerdo de la ducha sí, porque es cuando más se me prende la ampolleta, está en la ducha y de repente, ¡ay, a mí esto igual, debe ser así! a mí Y sí, igual. Sí. no sé Es qué pasa, notable la lucha. el agua Sí. sí, no, algo debe haber un canal ahí, pero a mí me pasa esa weá en la ducha. Estás en la ducha, weón, y ¡pum! Se te prende todo. Y bueno, me pasó que cuando iba pasando por la Chilqui miraba y decía, claro, esas rocas megalíticas de Sacsayhuamán, como decís tú, Isla Pascua, Egipto y otros lugares más, están bien apiladas, no entra un alfiler, pero esa forma que tienen media deformada, porque es una geometría rara. Y empiezo a mirar las rocas, weón, de las montañas, weón, de los cerros, y veo que están apiladas de la misma forma. Acá yo vivo en la playa y hay acantilados. Y los acantilados tienen un montón de rocas que ha sido esculpida por el Claro. oleaje, por la rompiente. Y, bueno, y es idéntica. Yo le voy a sacar una foto y te la voy a mandar. Una foto y la voy a poner al lado, weón, puta Sacsayhuamán, y te vas a dar cuenta que la forma en que la lisada de la roca, el Sí. esculpido de la roca, es idéntico. ¿Y esa tecnología cuál fue? El océano pegando por años, weón, puta, las rocas, dejándolo en unas posiciones en donde no se han caído nunca. Entonces, ¿cómo se afirmarán? Naturaleza, compadre, geometría. Naturaleza. ¿Sí? Los 12 Es la nodos. mejor tecnología. Sí, po, Es la mejor weón. tecnología. Bueno, y todo partió con el 12, que alguien preguntaba, ¿y cómo partió el tema? Hablando del 12, de los 12 nodos, de dónde venía el número 12, tan simbólico. Entonces, claro, uno mira alrededor y tiene el 12, pero todo el tiempo sonando, resonando alrededor tuyo. El 12 como, es como que fuera mágico el número, por algo aparece como sincronía. A mí lo del tema del 12 me resonó, bueno, me encanta hablar todo lo que hablamos, pero es invitarlos también a todos a reflexionar en su propio equilibrio. No me voy a andar contando yo si tengo 12 nodos, bueno, algo por el estilo, pero sí aprovechar esos momentos en donde soy perfecto. Si todos tenemos el 12 y todos tenemos un vector en equilibrio, weón, en el centro de nosotros mismos que llega a ese punto cero, quiere decir que todos somos el universo entero. Cálmese, señora, Mm. señor, niño, niña, joven, no Bueno, joven. Cálmese, no trate de llegar a algún lado, no trate de ser alguien que no es, solo sea lo que tiene dentro, ese es el punto, ese es el punto. El universo le dice, no tiene algo que ser más allá de lo que ya es, no es mediocridad, es que su perfección es ser usted.
Déjelo salir, es como el árbol no intenta hacer otra weá que lo que es, y eso hace que entre en sincronía. Ese es el Ahí está 12, eso es lo que ofrece. ahí está el punto, Alberto querido, porque muchas veces, claro, aquí con los muchachos que de repente te escuchan y dicen, ya, pero ¿cómo puedo ser yo estar en equilibrio? ¿Cómo puedo ser? ¿Cómo puedo ser una mejor persona? Es que simplemente usted ya lo es. Entonces, ahí está el punto, muchas veces tú lo dices, es que tú ya eres. Entonces, el problema pasa porque uno trata de pensar en cómo lo puedo hacer para ser mejor. Ahí está el problema. Se supone que tú ya eres, entonces sales de ese equilibrio, justamente. Entonces estoy tratando de un poco aterrizar esa información y en el fondo tú nos transmites, Alvarito, porque realmente nos dice, es que usted es perfecto, ya me encanta lo que dice Álvaro, pero ¿cómo miércoles lo aterrizo? Y ahí recién te mandaste una muy buena. En el fondo, cálmese, no busque llegar a algún lado. No pretenda ser alguien que no es, como el árbol que no pretende ser otra hueva que ser árbol finalmente. Pero por supuesto, Consecuencia. Ahí está el punto. Entonces, ¿cómo lo aterrizamos con información? Sea consecuente. Usted es y no pretenda ser otro, no quiere llegar a algún lado. Hoy día el Álvaro partió diciendo, hoy día no tenía muchas ganas de, quería estar en paz. Y todo se empezó a despejar para que cumpliera su propósito. ¿Cachai? Notable. eso es la sincronía. Lo que pasa es que no nos atrevemos. Y yo entiendo que tenemos un montón de patrones que nos impiden confiar en nosotros mismos. Que dicen, oh, y si soy yo, parece que va a quedar la cagada, porque eso es lo que tenemos acá. Pero pruébelo. Yo le digo, pruébelo, hágalo, inténtelo, a ver qué pasa. ¿Qué es lo peor que le podría pasar si ya sabe que va a quedar la cagada si es usted? Que quede la cagada, pues. A ver si es que realmente queda la cagada. Yo hoy día me levanté y iba a ser sincero conmigo y dije, fui sincero, dije, no tengo Sí, ganas pues. de atender. Y iba a agarrar el teléfono y iba a empezar a hablar con las personas que tenía ahora en la tarde y antes de yo enviarle un mensaje, ya me habían enviado un mensaje y cancelaron todo. Lo único que tenía ganas de hacer era este live y no es chiste. Y sucede la sincronía, el universo es perfecto, pero usted dele la oportunidad al universo de demostrárselo, po, weón. ¿Cachai? Sea el árbol, sea la abeja, sea el león, sea la planta, y sea usted, sea sincero con usted misma, con usted mismo, y vea cuáles son las consecuencias, y no juzgue las consecuencias. Si el ser usted mismo lo llevó a un lugar en donde lo echaron de la pega, por ejemplo, me dice, puta, fui yo mismo, le hice caso a los Álvaros, po, weón, y fui yo mismo y me cagaron en la pega. Pero ábrase. A lo mejor esa no era su pega, usted nunca lo supo y nunca le gustó, y se está abriendo una posibilidad mejor a una pega donde sea, donde usted pueda desarrollar su verdad. ¿Se entiende? Entonces es como, puta, si yo me abrí y me echaron de la pega es porque no es que la pega no era para mí, es que yo no era para la pega, ese es el tema. Listo, punto, ¿cachai? De hecho, Entonces, justamente alguien ahí menciona a nuestra querida amiga Marianita, que habla muy bien de estos temas, alguien la mencionó ahí, y justamente recién hablaba con Marianita antes de este live, que llegábamos a la conclusión de que ella de repente decía, mira, me pasó en momentos que alguien al ver mi live, alguien de repente me decía, ¿sabes qué? Lo que me pasa es que me carga esto de ti, esto y lo otro, y uno dice, está súper bien, porque en realidad yo soy quien tengo que ser y no soy alguien que quiera agradarte a ti. Pero suena súper feo decirlo, suena como, ¡ay, transgresor! Pero en realidad eso es. Yo soy quien soy y no pretendo ser quien tú me valores finalmente. Entonces, si a ti te pasa algo con lo que tú estás viendo en mí, entonces yo invitaría a que tú revisaras lo que te está pasando porque algo pasa dentro de ti. Sonó por como a trabalengua, supuesto. pero yo sé que me entendieron. ¿Cierto? No, sí, o sea, el valorarte a ti mismo, por eso estos live, cuando uno habla y empieza a través de todos estos ejemplos del Alvarito hablando de los nodos, de los 26.000 años, de los ciclos, del vector en equilibrio, son todas herramientas que nosotros ocupamos en un live como este para que usted se dé cuenta de lo maravillosa y maravilloso que es por el hecho de ser usted. Si ese es el punto, yo no quiero transgredir sus creencias, sus límites y ay, qué exagerado, no. Dese cuenta de lo magnífico que es, y por eso uno habla de estos temas, y uno y ve los tetraedros y los platónicos y la naturaleza, para que uno diga, oh, wow, weón, weón, es que sin que eso está en mí, eso soy yo, sí, eso es usted, un ser Ok. perfecto tal y como es. Y ese es el punto de esto, y por eso que hacemos horarios de adultos para hablar de temas que nadie habla, para magnificarse, para sentir su grandeza dentro de usted. No es superior, pero tampoco es inferior. Es una magnificencia igual que el que tiene al frente, al lado, o arriba o abajo. Claro. Todo es un todo. Exacto. Es una Exactamente. locura. Y todo es perfecto, así que si todo es perfecto, en verdad descanse, déjese de dar jugo y ya. Suerte, que todo sea lo que tenga que ser, nomás. Po. Hay Es... hartos comentarios, somos espejos, dicen por ahí. Exacto, ¿no? Temazo. Y bueno, con el próximo miércoles vamos a estar ahí con la Marinita también hablando de varios temas. Y nosotros
vamos a estar hablando de otros temas más escabrosos y parece que, como decíamos la vez pasada, le gustó el horario adulto a los chiquillos. Todo esto partió la semana pasada, ¿se acuerdan cuando pasamos pero como casi 2 horas hablando? El horario adulto tiene que ver finalmente con permitir una apertura de cabeza nomás. Uno siente que es mucha información, que va a explotar la cabeza, pero finalmente volvemos siempre inexorablemente a lo mismo. Volvemos a que la perfección está dentro de nosotros. Fíjate que el fin de semana, al hablar del solsticio y del eclipse, llegábamos a la conclusión de que es el momento perfecto para volver a mi raíz, volver a mi origen y volver justamente a esa situación de pausa, y me encantó como lo dijiste, no es la situación pendular, justamente lo que tiene que ver con el solsticio. Llego a ese equilibrio donde yo estoy en quietud. Y ese es el minuto sobre todo para este fin de semana, entonces aprovechemos ese momento, no la situación pendular, no pretendamos ir hacia un lado o devolvernos. El momento presente es maravilloso y es donde empezamos a hablar del momento del aquí y el ahora y bla, 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 bla. Un montón de información. Pero creo que tu conclusión es perfecta. O sea, ahora nos queda 1 minuto y medio y hablar de la quietud, hablar del centro, hablar de calmarse. Hablamos, esa es la parte expansiva, de todo, hasta de Lemuria, Atlántida, del vector en equilibrio, de los 12. Pero ahora vuelva usted. Ya tiene esa información incorporada, la recordó, algo le ayudamos a espejearse a cada uno, ahora disfrute de su quietud, de su calma, aproveche este momento. Ya es perfecto, y si es perfecto, no ansíe llegar a algún lado o ser alguien diferente, disfrute de lo que es ahora. Una última cosa antes de despedirme, nosotros hablamos de que el Sol se traslada alrededor de la galaxia por 26.000 años y la Tierra lo sigue. Cada vueltecita que pasa al Sol es un ciclo. Por lo tanto, usted puede cerrar sus ojos y visualizar cómo retrocede en cada uno de esos ciclos para ir recordando información pasada que le pueda servir hacia ahora. Si usted lo hace hacia adentro, puede recordar cosas que ni se imagina. Así que intente imaginarse en su cabeza cómo retrocede cada vuelta que se pega al Sol viajando alrededor de la galaxia mientras sigue el universo, al Sol, perdón, y va a ir recordando esos momentos. Y puede cambiar esa información, porque la percepción que nosotros tenemos del pasado nos hace la percepción que nosotros tenemos en nuestro presente. Así que hágalo. Gracias, Alvarito, compita, por este live. Lo pasé increíble. Nos quedan ahí 20 segundos. Abrazos a todos, mis queridos. Muchas gracias.